Gris, ¿qué Chicas, tal, sí. qué tal, qué tal te la pasaste Impresiones. ayer con Edgar? ¿Verdad? ¿Qué tal Comiendo esa cena? tacos. ¿Qué tal los taquitos mexicanos? Estuvieron buenos los taquitos. Un resumen, por favor, un resumen de lo que fue esa velada. A ver, Gris, tú Abraham, eres la implicada. Por favor, cuéntanos cómo fue tu ¿Qué opinas del outfit de cita de Jessica? tacos. Alejandro, ¿qué Habrán tal? más ¿Qué outfit besos, de Jessica? habrán más besos. Quería algo. Jessica, una vueltica para Alejandro, por favor. El tipo Una dice que está vuelta, muy lindo. una vuelta, Está peleando una vuelta. Una vuelta para Alejandro. Que yo hubiera querido que el momento con Ale fuera diferente para darnos un beso, pero ayer fue jugando. Es que ella no se da cuenta que ella critica, pero ella lo hace también. Si no tienes la capacidad de respetarme, no me hables. Tú me gustas un montón. Me estoy arriesgando a que yo salga lastimada. No bailaste con Andreina como bailaste con Gris. Siempre tienes que estar claro contigo y siempre tienes que ser claro con Mariela. ¿Sabes qué? Me empieza a gustar o me empieza a atraer ¿entendés? Tú te fuiste con Miguel y pues yo después me tuve que ir con Edgar. Si los chicos de esta casa no te dan señales de que quieren algo, no te vas a animar a hacerlo aunque tengan... Si él se llega a ir, yo, la verdad, no me quedaría acá. Tonday, ¿cómo te sientes primero que todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer si es que quiero que Mariela vuelva acá? Es entendible que cada quien tenga su propio proceso de tomar las decisiones que tenga que tomar, ya sea la espera o ya sea el decidir irse. No sé, me siento como súper incómoda. Eres tu mamá. Sí, por eso yo les decía que me dicen que me parezco a muchas personas, pero me siento orgullosa de parecerme a esa mujer. Te quiero mucho, te extraño un montón y sé que pronto nos vamos a ver. Eres muy linda. Te mando un fuerte abrazo. Te extraño. Te quiero muchísimo. Alejandro, ¿pero tú sigues escribiéndote con Mariela o no? Sí, de hecho que sí. Y Jessica y yo sabemos en qué situación ¿Le contaste? estoy. Eso es Ella lo sabe bueno. todo. ¿Le Ella sabe contaste? todo. A Claro, ver, enséñame tu corazón. súper claro. Ahí está. El Ahí tuyo, no está. el de ella. Es tuyo. Oh. Acá está. No te lo quitaste. No, está firme, siempre. La idea es ¿qué piensa hacer Jessica? Me gusta tu actitud, Alejandro, así claro, hablando claro. Claro, conciso. desde el inicio, esa es la idea, ¿no? Hablamos ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Limpio desde el inicio. No, Ahora, ¿qué quiere hacer Jessica? ¿Quiere seguir intentando robándole ¿Qué le besos a pasa? Alejandro? No, ya no le voy a robar nada. el mímicas. Ah. Él es Edgar Señas. Edgar hace corazones, pero no dice para Edgar quién. Señas. Ay, escuchaste, Edgar, ¿para Edgar. quién es ese corazón? Dicen por acá. Para todas ustedes. Ay, también andas Y igual. para Gris. Para Un corazón Gris. grande y picado. Hay una pieza en cada uno de ustedes. Ese es el anillo. Ese es el anillo de la amistad. Hola, ¿Cómo Andreina. estás, Sebas? Mira mi anillo. Está bien. ¿Te bañas con el anillo o si te Él lo no se sacas? baña. No, me lo quito. Me lo es su quito. roomie lo Él dice. hace- él hace- Como si yo no me baño. Ay, Sebas, pero espero que sigas así. ¿De qué habla? ¿Cómo? Que sigas así, tranquilo. ¿Qué tranquilo va a estar? Tengo una apuesta pendiente con Teodoro. Oye, mi pierna para los pies. Cuéntala, ¿cuál es la apuesta? Paro. Hay apuesta. Pensó- Ay, la apuesta de Renier. Pensó que boté la piedra, bueno, que boté su corazón. Ay. Está buenísima la piedra. Y dije, un detalle, no lo voy a votar. Así que tenemos una apuesta pendiente. Teodorito, querido, perdiste. Me preguntaron si soy qué hombre linda. de detalles. Y tengo ¿Y todo cuáles son ese los día para trucos pensar para cómo vas a pagarla. Ya vieron que ya tengo coro, o sea, ya no canto solo, ya tengo un qué coro linda, aquí claro. atrás mío. Duermes con esa piedra debajo de la almohada, ¿verdad? En verdad, En realidad lo quiero para mis pies. Para los pies. Esa es la piedra con que lava los blumes. Es que así es el corazón de Renier, te veo hoy sí Teodoro. comunicativo, ¿Cómo? me alegra que ¿Cómo hayas es? despertado así. Oye, que eres de corazón de piedra, a mí, que dice Andreina. No, de pomes.
De Pómez. ¿Qué es de Pómez? Corazón de piedra. Corazón de piedra. Y así. Aunque Miguel, Sebastián me habló muy bien de ti. No sé si creerle, pero pues me habló muy bien. Eso fue por la cartica que le hizo. Sebastián suele hacer eso. Primero dice que las relaciones son falsas y luego dice, anda por él, ahí hay conexión. Sí, Pero no, o sea, no me es dijo... verdad, es verdad. A O ver, sea, ¿qué ¿qué tiene pasa? doble guión? Andreina, ¿qué te dijo Vale, Sebastián? es que las percepciones dijo, cambian. no Las quiere percepciones decirlo, cambian. me lo reservo. Esto me interesa. ¿Qué te dijo Que quede Sebastián? precedente, por favor. Me lo reservo. episodio. Entonces ya no sé si fue algo bueno. Sebas me dijo que él valora mucho ahora mi amistad porque dice que tú dices que yo soy una mujer muy linda, que soy una mujer con principios, moderada, tranquila, Interesante. que ahora entiende por qué tú me valoras como mujer. Y yo le dije, verdad. gracias, ¿Me Sebas. equivoco, Miguel? No, no te equivoques. Y al principio decía como que, no, Edgar es como que no siento que vayamos a tener algo, una conexión. Pero ahora que lo estoy conociendo más y ahora que lo veo así como en la pantalla y todo, me da risa las locuras que hace y es como que, qué chévere, me gusta su forma de ser. ¿Y qué te dijo de piña? Fíjate que no hablamos nada de piña. Nada en lo absoluto. Lo hubiese tanteado, amiga. Sí, a ver cómo reaccionaba, Claro. porque el lenguaje corporal habla mucho. Si hay un cuarto rojo bien osito y le pregunto a ver qué onda. Porque es que mira, todo es algo, se nota Que le gusta. Que le gusta piña, o sea, y siento que fue Yo no le mutuo. noto mucho. O yo no sé, es que yo estoy en duda. El día antes de ayer o antes que de la ayer verdad me estábamos fijo en acá nadie. todos conversando y Andrea estaba con él ahí y yo con ella acá. Y vino Piña, se sentó ahí y a la hora de despedirse fue como que de todas, como que chao, cuídate, ¿no? Y de ella como que la despedida fue diferente. Ah, O no sea, me como fijé. que se quedaron, ¿tú viste? Como Yo no me que fijé. había algo ahí raro. Yo estoy como en Raro, duda de bonito. que... O sea, chispa, pues, Ujú. ¿me entiendes? Yo Claro. estoy en duda de que si de verdad le gusta o fue porque al principio él Era la que no decidió- tenía nadie. Era que no tenía nadie, eran los nuevos y él miraba como mucho rollo entre nosotros y los dos fue igual, como que mejor conozcámonos nosotros que somos nuevos y no tenemos nada, ningún roce con nadie para ver qué pasa. Entonces estoy en duda como que si fue eso o de verdad hay conexión, hay chispa o no sé qué. Pero a saber. Y siempre como que se han citado Horrible ellos. este color, nunca me he pintado este Entonces color. no tengo ni idea. Igual él también está un poco interesado Que en las Mare. morochas no nos queda este color. ¿Te dijo? Se te hace la mano más Bueno, oscura. siempre ha dicho que ha sido su top 3. Piña, Pero- Mare y yo. Suponte que tú y Mariela, que Mariela regrese, ustedes arreglen todo. La confianza se la tiene que volver a ganar. Porque ¿qué dirá ella? Bueno, si yo me voy para mi país, él se va para su país. Quizá no habló y que vuelta. Claro. ¿Pasará eso de nuevo cuando no esté a su lado yo? Lo que pasa es que es un poco distinto porque si es que seguramente después ella se va a su país y yo a mi país, va a ser ya con algún título, ¿entendés? De quizá noviazgo, ¿entendés? Pero lo que ahora es no que- había un título. Mira, es que no puedes comparar el lugar, porque aquí se puso una presión de vamos a ponerlo juntos. No, Nadie lo nadie hizo. lo ve. Sí, pero Nadie se lo puso vio. el push, hicimos el Bueno, push. ponte tú en ese lugar. Afuera no va a haber ese Ponte push. tú en ese lugar. ¿Tú Nadie hubieras lo vio. cedido ante esa presión? Claro, si estamos en el show. Claro, Estamos conociendo gente. pero- Claro, no, claro no, que no, sí. O sea, ¿por estaría qué? dispuesto, ¿Por qué? estarías Porque dispuesto yo- a permiso un momentico, perdóname, Eduardo. ¿Estarías dispuesto a perder la confianza de una persona solamente por un formato que te obliga a hacer algo? Pero perderla, ¿por Es qué? que una... Pero es que no te estás Yo dando siento cuenta. que una relación no la puede te estás definir dando el cuenta. programa. ¿Qué cosa? Si la final Lo que es está verdad. pasando. O sea, Exacto. si tú estás en una relación, Él no está en una relación. no, No está en una relación. bro, En cierta estaban a punto de Pero una parecía, ¿ves? Claro. O sea, En cierta parecía una forma, relación, no. yo siento que Estaba conociendo avisé, así. que avisé en su momento. Por eso y te el que avisa pregunté, no traiciona. dijiste que podías, dentro de todo, ¿verdad? que si había la posibilidad que te gustara alguien más. Sí, Ah, te claro, se lo comentaste. dijiste, por eso fue lo primero que te pregunté. Claro, no, ella desde entonces había dicho. Que obviamente claro, se esperaba que entiende, fuera más ¿entendés? adelante, no fuera Pero, tan rápido. Claro, nos esperábamos que iba a ser más adelante. Igual, de todas formas, esto con Jessica no es así, me gusta, no. Claro, o sea, y es lo que te ya, digo. fue un simple juego, No fue un es como simple que tú, ya. escúchame, no es como que tú escogiste música para que ella sea tu novia. No, Ajá, no nada, fue un pues. beso, fue un juego. Correcto, tal cual. Tus sentimientos siguen, siguen intactos. Tal vez hayan sentimientos de dolor o de... Digamos que quizás te ayudaron. Pero a lo que voy, digamos bro, que tú Jessica fuiste se te pone, sincero. digamos que Jessica se te pone así de frente Quizás de nuevo. lo ayudaron a decir, Y mira, esa cosa Mariela que es, te llama no y te es. roba otro beso o te... Ahí, Sí. sí, ahí creo que ya está en problema. Yo entiendo, pero no te interesa a nadie, ¿verdad? ¿Estás esperando un nuevo? Sí, porque, o sea, ya no me gusta nadie. O sea, ¿Y con ya... Austin de verdad no salieras? No.
O sea, para intentarlo nada más. O sea, es como salir y si seguís con lo mismo, como bye, chao. Lo que pasa es que yo soy mucho el hombre que toma la iniciativa. Bien. Entonces, de hecho, Aquí, ya, si es, descartado. si es que yo lo invito, probablemente sea más como que para amistad, ¿me entiendes? Y yo no quiero eso, yo quiero a alguien con quien estar. O sea, Claro. quiero agarrarme a alguien. Ya, sí, tanto tiempo Ay. estoy soltera, 4 años y medio. Necesito un hombre ya en mi vida. Y Austin no es para eso. O sea, lo veo como un amigo. Antes sí, obviamente me gustaba por otra cosa, pero luego lo fui conociendo y me doy cuenta que no. Por otra cosa. Claro, porque obviamente él es churro, pero ahí no. De ahí para otra cosa no. Lo citaría si no tengo que citar. Digamos esto. Quieres esperar a Mariela y la esperas y cuando llega, Dios no quiera, los sentimientos que tienen ya no son los mismos. Y esperaste todo este tiempo aquí, donde pasaron chicas por aquí, que tal vez vamos a decir un ejemplo. Carla, pues que Carla se sintiese muy atraída hacia ti y a ti te llamara mucho la atención por dentro y nunca lo contaste. Pero por estarte guardando ese que me voy a guardar porque Mariela va a volver algún día, nunca llegaste a conocer a Carla. Y quién sabe si lo de Carla hubiese sido más fuerte. Nunca lo vas a saber. ¿Por qué? Porque no lo intentaste. Entonces, loco, y tú estás aquí ahorita mismo. Tú tienes que vivir el ahorita y el presente. Sé feliz con el ahorita. Una y cuando connotación- llegue Mariela, ves qué sientes por Mariela y si sigue la llama que había antes. Pero tú no te puedes quedar aquí estancado todo este tiempo esperando algo que tú en realidad no puedes controlar. Claro, vuelve. bueno, Porque y ese, nunca pero sabes ese quién va a volver. esperar, reprimiendo algo, no está bueno. ese esperar había sido un acuerdo con ellos, o sea, como que ibas a No, esperar, no. o ningún- llegaste al punto, lo que tú acabas de decir, que ya no te vas a reprimir más. No, nosotros no llegamos a hablar de que la iba a esperar. Ella, es más, me dijo luego, mira, vos sos libre de hacer realmente lo que querés. Ok. Y nada, pero sí veníamos hablando a un ritmo lindo y todo ese tipo de cosas que sí les gusta y sí como que refuerzan la conexión, ¿verdad? A ver, pero una cosa, el regreso de cada participante a este programa es una incertidumbre. Es una incertidumbre Pero total. eso es con la chica nueva que vino, porque todas las demás chicas saben el sentimiento que tú tienes sobre Mariela, ¿me entiendes? Y Correcto. ninguna de ellas se atrevería a... Antes no se atrevían. Claro, no creo Después, que... no después creo. de haber visto lo de ayer, No sé. Que nadie me gustaba. Pero tiene algo. este vato sí me gusta, güey. ¿Qué te gusta de él? Lo poco que lo has conocido. Es que sabes Es que, algo de güey, más no energía, te puedo ¿sí o qué? decir, no te Ese- puedo decir ese- como, ese, bueno, te sus entiendo. ojos me encantan, muy cañón, pero no te puedo decir, es que me gusta esto de él porque no, es como un todo, es como estar con él, me gusta hablar con él, me gusta cómo sonríe, me gusta cómo me mira, me gusta que se ponga nervioso cuando lo Por veo. eso, esas cosas. Sí. Que no es como lanzado como que mami, O sino sea, que tú lo pones sí he nervioso. lanzado un poquito, porque si no ayer no se me hubiera puesto aquí. Y aparte te voy a decir qué pasa, que yo era la que me daba pena, porque sí, y yo me volteaba y me quitaba y así, y el vato así firme, y yo le decía, ya, yo no quiero jugar, así te lo juro. Y él así de que jaja, jiji, pero aquí se me ponía. ¿Y qué hago? No tengo control. Por eso es que he hecho tanta cagada en mi vida. Jessica, Porque yo ¿por qué no actúo tengo y luego control? pienso. Actúo, luego pienso y luego la cago. Y la cago bien cagada. ¿me entiendes? Bienvenidos O sea, al club de los impulsivos. Yo también soy como muy soy súper impulsiva. impulsiva. Yo soy un animal, güey. Yo O sea- el cerebro lo tengo de adorno porque... No, y tratándose de un vato, mi amor, o sea, yo soy como... No, sí soy muy caliente. La diabla. Soy caliente. Soy caliente, güey, soy coqueta, soy bien calientita con los hombres. O sea, me gusta verlos así, nerviosos, sudando la gota fría. Así de que, Y en de que ese me les cuarto acerque rojo, y tiemblen, ¿quién no güey. suda? Ajá. Yo te hago otra Pensando pregunta. y sin encontrar Yo te hago otra respuesta, ¿no? pregunta. Así de hombre a hombre. ok. ¿Tú crees que la... No, No, todavía. no. Todavía tienes más rango porque creo que Todavía tiene más soga. Todavía se puede Todavía hay como que soga, recuperar. todavía hay soga. Claro, todavía Ojo. se puede recuperar. Sé inteligente, Sí. porque las tentaciones van a seguir. Y vienen de nosotros. No Los solamente... tengo a ustedes como compañeros. Eso significa que... No solamente de ¿Para qué nosotros. tenernos de amigos si tenemos estos enemigos? Simplemente sé inteligente. Sé inteligente. Marica, yo digo que no seas inteligente, tomar digo una que seas decisión. todo lo contrario. Sé un Sí. idiota, pero es un idiota que sea feliz y que Y haga lo que a fluye, ti y te haga feliz. diviértete. Exacto, pero Disfruta tomar el esa momento. decisión, ¿ves? Tomar la decisión de qué es lo que realmente quieres, porque lo que importa, o sea, en sí es lo que tú quieras, porque a la final
Claro. Mi decisión y mi inclinación hacia Mariela hoy en día es así notable, es clarísima. Pero- Ahora, lo que está en duda y en cuestionamiento dentro mío es qué actitud voy a tener con Jessica. Pero te voy a contar algo. Acá nadie daba un beso. O sea, estaban de una mojigatería. O sea, no, es que yo para dar el primer beso, espérate. No, es que yo para dar el primer beso, primero tengo que conocer a fondo una persona. Porque ¿Para un beso? sí. ¡Qué mentira! Me siento aludida. Eso ni mis sobrinas de 10 años, o sea... No, porque es que, ¿qué dirá mi familia? Que me ven, mis sobrinas, mis Esa tías. perrada, ¿qué? Sí. Entonces, ¿por qué vienes a un reality si no quieres que te vea? Yo antes de dar ese primer paso, Bueno, yo tengo te que puedo contar que yo solo he dado un consultarse. beso en la mejilla. Sí, Ay, ¿cómo? cállate los hocico. Pero ya después me di besos, obvio. Pero no aquí, ya cuando ya me fui. Oh. Es que cada quien tiene su momento, ¿no? Y cada quien Es que hace eso sus es lo que me cosas. emperra. Que yo hubiera querido que el momento con Ale fuera diferente para darnos un beso, pero ayer fue jugando. Pero yo haga el quería momento. dárselo bien, o sea, bien después, pues, o sea, si se diera bien. No estupidez. ¿A ti te parece que influye el hecho de que en estos momentos Jessica está en cuerpo presente? ¿Cómo es eso? No entendí. Para que... En otras palabras, si Jessica no estuviese aquí en cuerpo presente y la vieras en persona, tuvieras contacto con ella, si solo fuera a hablar al igual de como hablas con Mariela. Por ¿seguiría videollamada atrayendo- o seguiría algo, ¿sería atrayéndote igual? Jessica? Si es que, espera, si es que Mariela estuviese acá. No, si Jessica no estuviera... O sea, mira, ahorita Jessica está acá y Hablas de por pronto... cámara, igual que Mariela. Y de Por pronto te cámara. puede impulsar a cosas corporales, emocionales. Cuando la veo de frente. A Jessica, Claro, sí. la veo de frente. Porque está ahorita aquí presente y Mariela no está. ¿Tú crees que eso puede influir en algo? Claro, obviamente quien está presente obvio, tiene como que Sebastián. una ventaja, ¿no? Porque está. Sebastián, eso es más que obvio. Súper obvio. Supongamos que él siga avanzando con Jessica. No necesariamente, no es Llega obvio, Mariela, weón. llega Mariela y te pasa lo mismo que le pasó a mí. No es obvio, porque, Bueno, por porque eso una dije, cosa... por eso dije, ya le estoy pidiendo consejo. Pero mira, eso es obvio en un sentido. ¿En qué me hago entender? Que es lo que estás viendo y te atrae. Y no es obvio en el sentido de que si tú quieres perdurar en algo y estás enfocado en algo, no te importa que esa persona no esté. Es que yo a lo que voy y vuelvo y lo enfoco es a esa palabra tentación, ¿ves? Porque te hicieron referencia a todos a eso y tú, pues para ti fue irrefutable realmente, como que sí, es que me tenté. Claro, y fue genial y dio gusto y fue divertido. ¿Te vas a dejar seguir tentando? Probablemente sí. Hombre, sí. Ok. Probablemente sí. Brutal. Si la mía no me importa, imagínate la tuya. O sea, y no me gusta que me estén diciendo así. Porque justamente por eso ayer pasó lo que pasó. Y ya no me voy a dejar, como tú dices, ya no me voy a dejar que me estén enredando ahí. Eso, ya sabes cómo. Y cuando pues, igual tú Alejandro vas quiera- mirando cómo es la cosa. Sí, exacto. Cómo se maneja. Cuando él quiera que me busque, que me hable, que me diga, voy, quiero verte, quiero estar contigo ahorita, quiero platicar, yo estoy aquí. Pero también pues, voy a conocer a otras personas. Y tres que no te gusten, tres cosas que no te gusten. ¿Me asustan los tatuajes? ¿Los tatuajes? No, está ahí, tranquilo, que no ha pasado nada. ¿Por qué? Me asustan desde asustan? siempre. En Caroline me asustaron, en Melissa me asustaron ¿Por qué? y en Jessica también. ¿Pero Como- qué como que percepción es una tienes de imagen un como que tatuaje? muy fuerte. Entonces nunca va a haber conformidad. Es que las mujeres son así, son indecisas. Y es que a lo que te iba a responder, bro, tienes las dos manzanas, la verde y la roja, ¿no? Ajá, ok. Están me gusta las la mujeres analogía de indecisas las y está frutas. Theodore confundido. Tenemos, por este lado tenemos la manzana roja. Es una manzana que se ve brillante, dulce. dulce, prohibida. Tentadora. Y Pero si puede- uede se dan cuenta, es roja, porque pero es rojo, puede que por pasión, dentro- como ella lo dijo. puede que por dentro- Es tentación y como podemos ver ahí, es un ángel de alas negras. Y luego tienes la manzana verde. Y luego tenemos la manzana O sea, no- verde. no es un ángel. ¿Ah? No viene siendo un ángel, viene siendo un demonio. Un demonio, ¿no? Sí, Ella claro. era un ángel de alas negras, más o menos. Ángel de alas negras. No, no, no.
Un murciélago de cuerpo Ya rojo. dije, ángel de alas negras. ¿Cómo es? Continúa. Continúo. Tenemos la manzana verde. Edgar, ayúdame con esa descripción de manzana verde para aplicativa andreína. Es una manzana que... ¿Para qué? Esta sería andreína. Esta sería gris. Y nadie dijo, y Sebastián es una persona que tú le dices, eso no pasó. Y si pasó, te lo vas a restregar en la cara. claro, te lo dice. Te va a No se decir va a que no, quedar ¿qué? Claro que pasó, pasó así, así, asado, asado, asado. Y la Ay. gente que estaba, ¿alguien dijo algo? ¿No? Todos callados y yo se quedó como que, ay, no, escuché el chisme. Entonces, ¿cómo vas a afirmar algo que ni sabes qué pasó, ni tú estabas porque no estaba? Ay, no, pero de verdad que pelear con Mare, eso no dice, no. Perder el tiempo. Prefiero llevarla bien ahí que estar explicándole punto por punto. Hoy en la mañana cuando me dijo eso se lo iba a decir, pero... Prefiero ignorar. No va a Cuando- entender. no. O sea, por más que le explique, no me va a entender, no me va a escuchar. No puede comparar situaciones que no son iguales. Y a todo el mundo Lo le mismo, dices que mira, eres lo una mismo que niña, hizo conmigo, todo el lo mismo mundo. que hizo conmigo de lo de Renier, lo mismo te hizo a ti con lo de Elizabeth Hyundai. La misma vaina. Justifica el error que tuvo con situaciones de otras personas. Y eso no está bien, no es así. Es que ella no se da cuenta que ella critica, pero ella lo hace también. Y cuando alguien la critica a Me ella, es que ella explota y se siente atacada. Ok, vale. A ver, yo no voy a usar nombres. Está la manzana verde, está la No, manzana no es roja. necesario, pero dale. Dale. Cada manzana tiene ciertos aspectos que son bonitos y buenos como aspectos malos. Pero ambas, sí, ok. Entonces, a lo que decías de la fusión, yo no haría una fusión. Simplemente yo voy a ver, a probar, a conocer y ver qué manzana me gusta más. Ok, pero vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba. Paro. Miguel, vamos a hacer una prueba. Vas a pegarle una mordida a cada manzana. Y dice cuál te sabe ¿Ok? mejor. Y solamente con el rostro. Con intención. Con Una mordida intención. con intención. Con intención. ¿Recordamos perfectamente cuál es la manzana roja? Sí. ¿Manzana verde? Sí. Ok. ¿Con cuál comenzamos? Vamos Con con la la verde. con la verde, con la verde. Con la verde. Mordida, manzana verde. Una mordida, como tú quieras. ¿Ok? Muy sincero, por favor. Muy Concéntrate, sincero. concéntrate. Mira, la vas a saborear, te la vas a tragar. ¿tá? Y después, pues, miras cómo es tu expresión Nosotros vamos a facial. ver tu cara. Exacto, la cara. Dale. Manzana verde. Ale, palpi. Mordiscote. Con baba. Sí. Con baba. Se atoró. Sí. Se ríe. Difícil de soltar. ¿Te doy por letra? La espalda. ¿Qué tal, Chavo? ¿Te causó risas? ¿Cómo es el sabor? Bueno. Bueno, solamente bueno. Pero no Sabroso, exquisito. dulce. ¿Dulce? ¿Muy dulce o Dulce, un poquito... Agrio. como amarguito? Como un poquito como un acidito. Es que esta manzana es un poco ácida realmente. Pero está bueno. Está buena. ¿Querés más? ¿Quieres más manzana verde? Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, ok. Vámonos con la manzana roja. Brillante, dulce. Brutal. Bellísimo. A las negras. Dale. Dale, toda tuya. Estás pensando mucho. ¿Te compartimos? Después de ayer. Edgar y Miguel. Nos comiendo. damos dio un mordisco cuenta a- que el mordisco las de manzanas Edgar. están Ángel. inmaduras. Fue más grande. No, pero mira. O sea, le veo más ganas a la de allá. Está podrida. haciendo verde dentro. Mi lado. Está podrida. El lado de Edgar tiene un pequeño lado oscurito. Podrido. Ah, también les manzana. Lo que lee es que va a tener... En la lectura de manzanas del día de hoy. Déjenlo. No Estoy digan viendo, nada. no estoy revisando. Agarraste déjenlo. solito la manzana verde. Es un mensaje. O Bueno. sea, se comunica varias cosas. Ahí está claramente. La Mira. mordida. Mira la diferencia. Pero espérate, manzana roja con 2 mordidas. Pero qué mordida tan chiquita. Discúlpame, yo no estoy acostumbrado a tener la boca así, muy abierta, muy grande. Y manzana Yo la verde, tuve, no una sé qué hace. mordida. La pregunta Experiencia. es, ¿quién seguirá mordiendo la manzana roja y quién seguirá mordiendo la manzana verde? O si alguien muerde. No, ¡Ah! Cogió manzana verde. La manzana. La mía.
Y ese team. Y ese team. Eso. Chévere. Ya no sé qué hacer, yo intento ser chévere, ser buena gente, ser parchada. Pero el ambiente a veces es muy pesado. Es muy pesado y pues yo no soy de palo. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tú esperas de mí? Yo espero que por lo menos cuando salgamos de acá nos volvamos a ver. Ok. A futuro, ¿qué tú esperas de mí? Que podamos hacer una pareja. ¿Qué tipo de pareja tú esperas encontrar en mí? ¿O qué tipo de pareja tú quisieras tener? No es lo que yo espero de mí, sino lo que podamos, de ti, sino lo que podamos construir y lo que tú estás dispuesto a hacer, a ceder, igual yo, ¿sí me entiendes? Porque lo que te decía ayer, es un proceso, o sea, es un proceso, tanto tú tienes que aprender de mí como yo de ti, ¿cierto? Porque aquí nadie es lo suficientemente viejo o joven para decir que no tiene que aprender del otro. Porque los dos tenemos culturas, hemos vivido cosas distintas, hemos pasado por cosas diferentes. Te vas a dirigir a mí, me respetas. Si no tienes la capacidad de respetarme, no me hables. No tienes la capacidad. Así de simple. No es broma. No, yo Tú sabes sé. que no es broma. Yo no me considero ni arrogante ni lo otro que me dice. ¿Ok? Porque yo no menosprecio a la gente. Y tampoco soy soberbia. Tienen que hablar ahí algo. Entonces, si tú me vas a decir algo, piensa bien las cosas, no hables con el hígado. Es lo que venía hablando con Andrea. Uno cuando ¿Cómo está así que el molesto, hígado dice él? con el hígado. O sea, que hablas molesto. Ok. Hablas molesto, hablas herido porque no te gusta que te digan algo. O sea, yo también para bromista, también bromeo fuerte. Pero te quiero Por decirte, eso trato de no hacerlo. Yo quiero decirte, mírame, por favor. Quiero decirte que en ese caso no fue una broma. Es que no entiendes el punto. Sí, baby, yo entiendo lo que te dije, ¿ves? Ya. Entiendo lo que te dije. Para y ti no fue una broma, pero lamentablemente... fue no- como lo que ¿Sabes creaba, cuál es ¿ves? tu problema? Que no te gusta que te cataloguen de cierta manera, pero tú te estás ganando esa fama solo. Pero ahí Porque no, a pesar ahí no de fue. que te dicen una cosa que estabas haciendo mal, tú la sigues haciendo. Pero ahí no fue, te estoy diciendo. O sea, en Es ese, que tú en ese dices que no momento. fue, pero para mí sí fue. Porque yo no soy tonta, yo no tengo Pero 20 años. yo te estoy diciendo, en estos momentos, ¿sabes qué pasa? ¿Qué necesidad tenías de decirme ven, siéntate acá? Si ahí sabías perfectamente que me iba a sentar ahí. Baby, no sabía. Te pregunto. Te dije, siéntate aquí porque había cojines y quería que te Lo sentaras levanto y me siento, no necesito que me Mira, digas eso. ¿qué pasa? Y para mí fue en doble ¿Qué pasa? sentido. Si tú dices que no, perfecto. No fue en doble Mira. sentido, estoy loca. No se trata de Loca estoy, impulsiva soy, pero arrogante no soy. ¿Te gusta? Tú eres un poco más difícil para abrirte quizás conmigo entonces. No conmigo, contigo mismo. Mira, yo lo voy a aceptar, yo sí soy una persona muy complicada. Pero ese es el reto, ¿no? ¿O te gusta lo fácil? Pero yo no te pongo adjetivos. Yo no te estoy diciendo tú eres así, asá, asá. No. O sea, simplemente te reacciono a algo y te lo digo. Me ¿Y molesta sabes qué? esto, no hagas ¿Y sabes esto. qué? Ok, pero no te pongo Tengo que decirte que tienes toda la razón porque incluso, y creo que estamos llegando ya a un término mucho mejor, incluso tengo que decirte que tienes la razón porque cuando yo me llegué a equivocar con lo que pasó, ni siquiera me pusiste un adjetivo, sino que me dijiste, hey, estuvo mal, ¿ves? Obvio. ¿Y tú quieres saber qué pienso yo? ¿Qué pensamos? Bueno, es una opinión bastante, ¿cómo te digo? Amplia. La tuya. Porque, mira, con Mariela todo Bien. perfecto. O sea, así quedaron. Quedamos bien. Perfecto. Claro, ella sabe, Bien. y sabe el formato, y saben dónde estoy parado. Tú le dijiste, tocaron el tema de qué pasa si viene una chica y yo tengo como que ganas de... Tocamos. ¿Y qué te dijo? Que se entiende, pero los dos creímos que iba a ser una cuestión como que mucho más noble, llamarle, o sea, una cuestión mucho más bonita y no tan... No de beso. No de beso, Como claro, ayer. así, sí, no tan así de fuego como fue, digamos, lo de ayer. O sea, pensamos que iba a ser así como que, ay, están
estamos hablando y nos volvemos cada vez más amigos. Y después, ¿Qué tan pronto tendrías un hijo con Dondai? Ay, es que las preguntas. Nada, está buena. Esa pregunta está buena, en Sí, realidad. la verdad que está Son buena. novios. ¿Qué tan pronto? Lo más pronto que lo Lo tuviera. más pronto. Lo más pronto que lo O tuviera. sea, tú sales del show embarazada. Ay, no, exagerado, no, tampoco. No, si no hay contacto. Ay, No, ¿te pues no, quieres que no, en los por eso. 9 meses que No saliera hay embarazada? contacto, me refiero. ¿Qué te pasa? Hipotéticamente, o sea, ¿Por qué me miras tanto? o sea, que tú Te quieres ser miraba. quieres Más, un hijo, ¿sí? un hijo de Dondai. Pues sí, o sea, O sea, esa es tu otra pareja. pregunta. ¿Ustedes dos están saliendo? O sea, hemos no tenido un como cuarto tal, rojo. pero hemos tenido un cuarto rojo. No es que estamos Ya. saliendo. No, es que yo la tengo peladísima, entonces. Austin y yo somos amigos. Amigos. Inicialmente, por parte de Mare, pensaba que no podía pasar nada, ¿no? Por tema de signos y eso. Entonces, eso como que me llamó la atención. ¿Qué signo eres? Yo no soy tanto de signos, pero soy Scorpio. Todo el mundo pone esa cara. Complicado. Sí, soy complicado. Complicado. Que un besito así no es la gran cosa. O sea, si yo no estuviera con nadie y me dicen, dale un beso a vos o a cualquier persona, yo le doy el beso. A vos o a Simplemente vos. él ahí va a vos o quien sea. Pero es que puede ser que un beso no signifique nada. No, de- pero es el puede que significado signifique tú le mucho quieres también. poner. ¿No has escuchado la canción? La de un A beso. ver, para ti Que un solo beso no por significa un nada. No, 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 Se yo te puedo puede decir que si yo dejo las enamorar. cosas claras con la persona, pues si no significa nada, pues no significa nada. Pero. No me refiero antes de tener a alguien. O sea, vaya, Ah. tipo vos, no tienes a nadie ahorita. Besas a Andreina, a mí y a Gris. Entonces, alguna vas a sentir más. Un ejemplo. Tres no besas. No el mismo día. Se me refiero. Buen Sí, día. ya la besaste. Qué ofertón. En muchas ocasiones, pues porque soy muy sexual, soy como muy fogosa, Claro. soy como muy así, ya sabes, y por eso algunos me decían la diabla, pero otros le agregaron otros sentidos al apodo. Entonces, bueno, ¿qué importa? Y de hecho, Es cuando ese lado dijiste eso, oscuro. nos llamó la atención a todos los hombres. Oye, ¿por qué será la diabla? Y todos comenzaron a decir, debe ser porque a lo mejor se pinta de una forma acá, pero en otro escenario sería distinta. Y dicho y hecho, cuarto rojo, saltó la diabla. Saltó la diabla. Saltó la... Sí, Fragmentos de la diabla. Aunque yo siempre sé matices. que dentro de una persona muy fuerte por fuera hay un corazón Enorme, súper noble. sí. Eso es verdad. Justamente esto le estaba diciendo ayer a Ale, le dije, güey, o sea, yo soy una persona muy dura y muy frontal, muy agresiva en mi forma de ser. O sea, soy como muy, ¿no? Le dije, pero la neta es que soy un pan, güey. O sea, le dije, tú me ves y soy muy gritona y muy desmadrosa y tatuada y tal. Le dije, pero soy un pan, güey. Y soy el corazón más frágil que vas a poder tener entre tus manos. Le dije, yo no soy agresiva ni soy fuerte porque me dé miedo que me lastimen. Me han lastimado y por eso me he vuelto tan dura. Pero a mí no me da miedo amar a alguien, a mí no me da miedo, yo creo en el amor, a mí no me da miedo volverlo a intentar y aparte soy de las que se va como gorda en tobogán cuando un vato me gusta, soy como, toma todo ya. Antes. No, y no quería- antes de ser novia, sino antes de salir con Dondai. Póngale que estuviera todavía con Austin, ¿a quiénes hubiera besado? Me gustan tus labios, son rojitos. A ti probablemente porque me gusta tu forma de ser. Yo por eso estaba pensando en los labios de toda, a ver, porque No, yo sí, también, sí, es por que son eso yo rojitos estaba los tuyos, pensando. sí. Quiero ver. Pero le puedes preguntar a Austin, Shirley tal por si vez. acaso. ¿Ah? Le puedes preguntar a Shirley. Cállate, niño, cállate, por favor. Quiero ver, ¿quiénes más están? ¿Edgar? ¿Pudiera ser? Este se molesta rápido. Ya mencionaste como cuatro. Cuatro, ¿no? Claro, es que estoy pensando que son bastantes. ¿Qué hablamos todas las noches? ¿Qué hablamos? No, No, solo ellos cuatro, solo ellos cuatro. Obviamente, Dijiste Dondai, Jorge pero- Miguel. ¿Qué tiene de malo? Ella es la única testigo, yo no me he besado aquí con nadie más. Sí, es verdad. Por eso lo digo, no es por nada. Vaya, entonces sigamos en mi tema. Sí, gracias. Pero y seguías hablando, porque tú te dicen no hables y hablas el triple. ¿O no? A mí me dicen no hables y yo no hablo. Y yo soy así, bien... Es que hace rato no te veía. Es que soy bien estresada. Hace rato no ya te te has veía. dado cuenta. Hace rato no te veía y quería hablar con vos, ya. Muy no. Si hubiera sido así, de buena a primera, otra opción más, Nunca he besado a alguien por con lo que barba. se está hablando, pues Eli. Nunca he besado a alguien con barba. Eli, Yo Shirley, nunca he tú besado a alguien con y barba. tú. Bestia. ¿En serio? No, es que casi no me gustan Ujú. con barba. Si hubiera sido otra opción más en aquel entonces, tú, Shirley, tú y tú.
respecto a lo de ayer, ¿a vos no te causó así ninguna duda, nada, no pensaste al respecto? A mí, sí. Tú dime. A mí, sí. ¿Qué? En la cabeza de repente lo pensé un poco y me trabajó, claramente me trabajó. Fue así, bueno, hice bien, hice mal, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Claro. ¿Será que...? Me di cuenta que sí como que te trastornó lo que pasó. Claro, sí, un poquitito. Por eso después te pregunté, o sea, después te dije, oye, pero ¿cómo te sientes? Te pusieron contra la pared, horrible. No, bien. En realidad, nada que tirarle realmente culpa. O sea, yo no tengo culpa que tirarle a nadie, porque lo hice y fue porque yo me puse ahí, porque yo me presté, ¿entendés? O sea, que Bueno, la pero puedes responsabilidad echarme es la mía. culpa porque yo te lo robé. No, la responsabilidad es mía porque, nada, yo me puse en ese lugar y claramente es porque lo quería y todo ese tipo de cosas. Ahora, sí me puse a pensar hoy así que, wow, como quizás que En la otra persona. Claro, que esto quizás es un tanto fuerte todavía, bueno, es fuerte, no sé si todavía o va a ser más fuerte después con el tiempo, pero es fuerte. Y bueno, ¿qué tengo que hacer yo al respecto? O sea, hoy en día mi decisión con esto es como que está así súper firme y yo digo, bueno, o sea, es acá, ¿verdad? Pero digo... Pero es porque sabes que va a volver. Es muy complicado. ¿Sí me entiendes? Usted no me entiende. Usted trata, pero usted no... Usted todavía no me entiende. No, yo sí te entiendo. Tampoco quiero cambiar tu forma de ser. Simplemente quiero que te sientas bien, que te relajes. ¿Entiendes? Hacer todo lo posible porque te sientas bien. Esa es mi intención. ¿Sí te parece que yo no estoy relajada? No, sino que hay situaciones y momentos para todo. Por ejemplo, yo en este momento de mi vida, yo no me siento con el ánimo. Ok, en este momento de tu vida, estás pensando mucho en el futuro y no estás viviendo el presente. No, yo no estoy pensando en el futuro. O sea, yo estoy en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora eres tú y nadie más. O sea, el aquí por y el eso- ahora somos nosotros dos. Por eso te lo estoy El aquí y el diciendo. ahora es pasarla bien. Digo, no estoy diciendo que no lo quisiera. Claro. Yo lo hice porque quise. Pero me hubiera gustado que fuera en otra situación y con otra circunstancia, porque tu circunstancia a mí también, la neta, me explota un poco la cabeza. Entonces, no me siento cómoda. Sí, sin duda. Y yo sé que tú tampoco. Claro, O claro que sea, no. Los me dos doy cuenta probablemente. 100% que tú no te sientes cómodo así. Y yo tampoco, porque yo les decía a ellas, a mí, tú me gustas un montón. Y es muy difícil que me guste alguien, pero también yo estoy muy consciente de tu situación. Y no es ni mi culpa ni la tuya, ¿sabes? Ni culpa de la otra chica. Entonces, Estaba hablando recién con Andrea también. yo pienso que debes, no sé, yo tengo que dejarte ir igual. Claro, o sea, somos los dos, ni uno es de ninguno, ni vos de mí, ni yo de vos, claramente. No, me refiero a dejarte ir en cuestión que si yo hubiera querido buscar algo contigo, seguiría ahí. Pero estoy decidiendo dejarte ir porque yo sé que tú quieres estar en otro lado. Y pase o no pase, pues es que eso ya no depende de mí, ¿sabes? Pero yo Claro. me doy cuenta que tú quieres estar en otro lado. Por eso te digo que te quiero dejar ir porque es como ya no voy a insistir más y no voy a... Sí, no quiero ponerte más, la situación más complicada si ya la estás pasando mal. Entiendo. Y no sé, o sea, no se me hace justo ni para ti, ni para ella, ni para mí. Claro. Porque, o sea, a mí sí me gustas bien. Y no tiene caso. Ahora, sí tener en cuenta dónde estamos y que el formato del reality y que probablemente nos toque hacer dinámicas y juegos donde vamos a tener que estar Sí. muy cerca de los besos o a lo mejor dar besos Te otra prometo vez. no volverlo a hacer. No, a lo mejor toca. Y que tenemos a 16 compañeros que van a estar tirando retos y tirando retos y tirando retos y insinuando y incidiendo para que probablemente vuelva a pasar, ¿verdad? Pero es que yo quiero que tú entiendas algo. O sea, si yo no quiero seguir con esto, no es por mí. Mi batalla es seguir adelante. Con lo que hay, con lo que se presente, con lo que pase. O sea, te lo juro, yo desde que llegué aquí estoy en una lucha constante conmigo misma, con mi manera de pensar y O de sea, ser.
está la lucha entre Melissa Puerta y Melissa Kate. Sí. Entre mi alter ego y yo. Eso me parece genial y no me siento mal con ese tipo de situaciones o tipos de interacciones o no me da quizás remordimiento ni nada de eso. Y nada, creo que debemos continuar haciendo eso y no evitándonos que de repente es otra de las posibilidades. Yo no quiero evitarte. Ahí está. Yo no quiero evitarte para nada. Todo el tiempo me gustaría estar contigo, pero tengo que, o sea, yo tengo que pensar también en mí, Obvio. ¿sabes? Porque si tú me gustas tanto y yo empiezo a compartir demasiado tiempo contigo, seguramente voy a empezar a generar algún vínculo contigo. Y entonces me estoy arriesgando a que yo salga lastimada. El caballerito aquel. No. Eso no es un personaje. Bueno, es tu alter ego. Tampoco es mi alter ego. Entonces es quién. Ese soy yo. Pero igual, tú sabes de qué te estoy hablando. Igual. Tú sabes, Renier Villarreal. Ok. Tú sabes, Renier Villarreal. Porque yo ya te descubrí, querido. ¿Tú crees haberme descubrido? Sí. ¿Por qué estás tan segura de haberme descubrido? Ya te descubrí. Porque yo analizo también tus gestos, tus movimientos, la forma en cómo hablas, en cómo te expresas, en lo que dices. Y ahí es cuando yo digo, estás tú, pero también está tu personaje. Yo he estado enamorada, muy enamorada. O enganchada, de las dos. Solo enganchada o muy enamorada. Y la verdad es que cuando tú estás pensando en una persona, por más que te guste otra, no es igual. No es igual. Entonces, o sea, yo dándome cuenta, o sea, veo las cosas sin que me las digan. ¿Tú crees que yo me voy a poner a mí misma en una situación en la que yo sé que voy a salir lastimada? No, no lo voy a hacer. Cierto. Por eso es que te estoy diciendo que antes de que tú me pudieras decir cualquier cosa, yo sé cómo son las cosas. Yo lo vibro, lo sé. Sé leer a las personas y te agradezco igual que te hayas tomado el tiempo, la molestia, la caballerosidad de sentarte a hablar conmigo. Y que es porque quiero seguir cuidando nuestro Amistad. vínculo. Claro, o sea, nuestra amistad. Sí, claro, entiendo. Porque- Yo tampoco quiero dejarte de hablar, ni quiero que nos sintamos incómodos cuando estemos juntos. No bailaste con Andreina como bailaste con Gris. Siempre tienes que estar claro contigo y siempre tienes que ser claro con Mariela. ¿Sabes qué? Me empieza a gustar o me empieza a atraer ¿entendés? Ah, te fuiste con Miguel y pues yo después me tuve que ir con Edgar. Si los chicos de esta casa no te dan señales de que quieren algo, no te vas a animar a hacerlo aunque tengan... Si él se llega a ir, yo, la verdad, no me quedaría acá. ¿Dónde hay? ¿Cómo te sientes primero que todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer si es que quiero que Mariela vuelva acá? Es entendible que cada quien tenga su propio proceso de tomar las decisiones que tenga que tomar, ya sea la espera o ya sea el decidir irse. No sé, me siento como súper incómoda. Eres tu mamá. Sí, por eso yo les decía que me dicen que me parezco a muchas personas, pero me siento orgullosa de parecerme a esa mujer. Te quiero mucho, te extraño un montón y sé que pronto nos vamos a ver. Te ves muy linda. Te mando un fuerte abrazo. Te extraño. Te quiero muchísimo. Métele a ese flowcito. No puedo. Tú sabes qué está pasando, yo digo el chamaquito. Yo solo sé que soy de Puerto Rico. Pero si te pega mi flow y mi ritmo. Buena, me Bueno, gustó. eso es improvisado. Eso no pero- sabía de ti, Jorge. Bonito ¿Viste? improviso. Súper bonito. Gracias, gracias. En inglés también.
Pero no vamos a entender. Aclaración. Aclaración. Gracias por los detalles. ¿Quieres una canción en inglés aunque no la entiendan? No, yo sí la voy a entender. Ok, dale. O le cantamos una ahí bien chévere. Esos ritmos así me gustan, me tranquilizan. La canción que yo me puedo, la única que quiero así es. Oye, pero ¿sabes que tú puedes enamorar cantando? Te dejé en la casa después de hacerlo, mami. Pero no la he usado todavía porque no quiero. Está la niña, 3 AM que hacen línea, Daddy. ¿Qué más, pues? Hey. Sigo aquí pensando en que... Hey. Sigo aquí pensando en qué rico fue, en qué rico fue, en qué rico, ¿qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué... Sigo aquí pensando en qué rico fue, yeah. ¿Qué más pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez. Ya me fui de Medellín, pero sé que prontito estoy de vuelta otra vez. Es que no paro de pensar en qué rico fue. La cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame, como si no hubiera nunca una segunda vez. Te dejé en la casa, después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregunta a la niña, 3 AM que hacen línea, Daddy. Yo me conozco y se me va a pasar. Se me va a pasar esto de que te veo y digo, ay, quiero hablar con él y así. Quiero estar con él. Pero yo sé manejar mis emociones y sé manejar mi pensamiento y yo sé que esto me va a pasar. O sea, va a parar. Y ya después te voy a empezar a ver como amigo y todo bien. ¿Te parece? Bueno. Es lo más saludable. Es saludable, es cierto, es muy sensato lo que decís. Es lo más justo para ti, para Mariela y para mí. Y claro. Y ojalá regrese. O sea, lo digo por ti. Claro. Porque sé que es importante para ti. Piensa que un puerco, un charro que no sirve. Mami, tú sigues adelante, mami, porque estás bien buena. Al parecer él no te entiende, pues tú no te dejas ver. Ella no ama quien tú eres, más lo que pretendes ser. Me encantó. Me gusta, qué lindo. Ay, me quiero. No sé qué pasó. Me encantó. Te lo juro, me encanta. O sea, todo lo que dice está tan bonito. Sí, tan real. O sea, tan real. O sea, aunque no para mí, porque no lo vivo, no lo tan personal, pero es súper bonito, me encanta. En algún momento todos hemos pasado por algo así. Exacto. En algún momento. No, es que lo tomo muy personal. Entonces, es bien sentimental. Pero... Ajá. Uy, qué bonito. ¿Y vos la escribiste? Me encanta. Deberías de cantar esa bien hecha, obviamente con ayuda de ya con Miguel, porque qué cool, o sea, también aquel cómo se le pega y sacar el eso ritmo. juntos, o sea, no solo en un live, o sea, buena química. grabarlo, Sí, es que exacto, nosotros se somos- entienden, ajá, tienen buena química, ya hicieron match. No, y Pero no es subir. para que lo tomen personal, es solamente una canción. No, claro, No, es que, yo no lo tomo personal para nada. A mí me gustó muchísimo. Lo que pasa es que hay diferentes clases, tipos de personas. Por ejemplo, ella es bien sentimental. Entonces, si ella, por ejemplo, vaya un ejemplo, es cuando a mí se me acaba de morir un perrito. Y yo veo una película que se le muere un perrito, yo lloro porque yo lo tomo. O sea, yo estoy como frágil, no sé, así es, pero así es ella. No es culpa, no es culpa de nadie, es ella. ¿No será que quería ir al baño? No. Y ella me dijo algo que me chocó, pero luego lo arregló como que qué lindo sería venir para una cosa y salir con otra. Pero lo primero que me dijo como que me chocó. No sé si lo puede decir aquí. Ella me cuenta. Pero una amiga del amor. O sea, ella literalmente me ha dicho que ella tampoco, o sea, no te podría contar todo, tal vez eso es lo que te dijo, pero que, claro, o sea, ella está en la posición en la que yo estaba, en realidad. Que fue que yo vine acá diciendo como que no creo que el amor exista para mí, no tengo esperanza alguna, pero voy a ver y si se da, se da. Exacto. Y a mí en su momento se me dio. Y por eso es que ahorita estoy en esta posición en la que, pana. Sí. Ya, o Entiendo. sea, y la posición en la que yo estoy ahorita, siento que de alguna manera, incluso yo tuve una conversación con ella hoy día fuera de cámara. Porque no siento que es tanto, aparte del tema del amor,
Siento que a ella en este momento sí le está costando estar aquí. No hablo de eso. Ya, entonces eso puede afectar también en su manera de relacionarse. Exacto, porque si a ti te está afectando estar aquí, me afecta a mí. Entonces, Pero no dejes que te afecte, porque, y te lo digo por qué. Porque a Andrés le pasó eso. Él se dejó afectar porque a mí me afectaba estar aquí. Y luego, bueno, pasó lo que pasó, que me echó la culpa de muchas actitudes de él y demás. ya, me Pero acuerdo. eso no debería ser la persona que está interesada en ti. Debería como, tal vez, pero- mira, una pareja, una vez me dijo eso mi abuela. Una pareja es como una batería del 100%, ¿no? Se supone que las cosas deberían ser 50-50. Pero hay veces que la otra persona está al 20 y te toca dar el 80. Y así, y viceversa. Y hay veces que la otra persona está al 70 y a ti te toca dar el 40. O sea, es contarle que el 100 esté completo. Hay que ir de alguna manera mutando en eso. Ahora una canción de disculpa por lo que pasó. Propongo. Tranqui. Is it too late now to say sorry? Ay, no. Cause I'm Eso no lo missing puedo more than just a new body. Yeah. Esa canción. Carla Morrison. No. ¿No sabes quién es? Sí, sé quién Sí, es, pero he no las escuchado escucho las canciones. canciones de ella. Tan linda. Quisiera que entiendas que mi plenitud. No sé, era algo así. Ahora se me olvidó. Darle tiempo al tiempo. Oh. La de Bad Decisions, Bad Decisions de quién? Jerry D. Bueno. Fue mi canción un tiempo. Ay, Dios mío, cómo extraño Yo era- la onda yo y era que hacer Directioner. Si no me lo traen, ¿qué? Yo era Directioner. Ay, mi hermanita también. No, yo no. Es que no, yo No, no. eso fue para cuando tuve mi etapa, pero sí era. Mi perrito se llamaba Marley, Terry, Harry Styles, Canelo, Fifi, Lucas. ¿Qué? Todos Dios esos nombres, sí. mío. Cuando se murió me iba a tatuar todos los nombres, pero muchos. Dito. Pero todos en mi casa se saben los nombres. Es que todos querían poner un nombre diferente, entonces les dije pongámoselos todos. Se llama Marley, Terry, Harry Styles, Canelo, Fifi, Lucas. Oye, mi intención no fue ofender a nadie con la Todos nos canción. dimos cuenta que no. Entonces, ni siquiera tienes que hablar del tema. Hablar del tema sería como que tú te sintieras culpable y no hay culpa aquí de nada. O sea, al contrario, es lo que te dije yo. O sea, todas nos sentimos identificadas porque en algún momento o punto de nuestra vida pasamos por algo similar, en donde no nos valoraron, en donde tal vez la persona que queríamos sabía que nos tenía tan aquí, que no valoraba o que pretendían querernos, pretendían hacer cosas bonitas cuando en realidad las acciones decían otras cosas. Entonces, lo que te digo yo, que todos pasamos por eso y ya, pero hay personas más sensibles que otras y ya, punto y Sí, final. y igual vos solo estabas cantando, nadie se tiene que tomar las cosas personales. porque- Incluso es una canción que tenés escrita desde hace bastante, Exacto. O sea, me fui por la lucha correcta. Y hasta el final, y si no se dio, no se dio, pero tú lo Sí, no, intentaste. exacto, exacto. Claro, no puedes saber Exacto. antes cómo va a terminar. Si no te quitas la espina, no paras. Igual no es bueno callarte todo, tal vez como tú Cuéntame, dijiste, quiero saber no, eso. a veces, no. O sea, tal vez Claudia dice algo y a mí me molesta y yo no le voy a decir a Claudia, no, me molestó esto que Sí, dijiste, ¿no? pero sí tienes que decírselo, Dime. sacártelo. Claro, obviamente. Con Sí, alguien, está a bueno, eso es que sí, yo me sí. refiero, no callar, callar, Pero callar, a tragar, veces tragar, es tragar. bueno callar. ¿sabes? Porque llega al punto en que puf, explotas. Entonces Y estás yo a metiendo eso le una llamo carga prudencia. emocional innecesaria por No una te vas a persona quedarte con que las ganas. no vale la pena, ¿me entiendes? Si es que te cargas también. Porque También, alguien puede hay ladrar y gente tú que ni escuché. Hasta te ríes. Exacto, exacto. Ya te dije que es lo obvio. ¿Qué pasó? Me perdí. ¿Qué dijo? Sí, alucina. De verdad eres un personaje clínico, compadre. ¿Cómo es clínico? Sí, yo Que sé. no tiene solución. Uy, hace poco vi una película así. Una cosa que sea Sebas, no mentira, sin ánimos de jugarlo, pero Sebas ha tenido como approaches con casi todas las chicas. ¿ya? Otra cosa es que no creo que es de picaflor. Es que hay casos y casos ya. Yo entiendo, hay casos y casos. Yo también decía, chuta, me voy a ver contra cualquier cosa yendo por 3 chicos y diciendo es que me gustan 3 y la cosa. Y yo estaba en mi zona segura de que me gustaba una persona y estaba por una persona. Pero hay casos y casos. Entonces, si no tienes todavía detalles físicos ni contacto físico con ninguna, todo bien. O sea, y vas conociendo y de ahí eliges, me voy por solamente esta o me voy por solamente esta. O sea, como mientras sea de pana, ¿me entiendes?
Creo yo que la cosa es cuando ya hay algún tipo de contacto, tanto caricias, manos, como que yo me ponga así encima tuyo, ¿cachas? O un beso, pero un beso no de un reto, sino un beso que nació. Ahí ya viene la cosa que dices como, chuta, que picaflor, ¿cachas? Claro. Pero si estás como conociéndolas, así Sí, como sí, tipo... sí, en eso estoy, así me siento. Es que así te veo, entonces no tienes por qué sentirte mal, en lo absoluto. Hasta que me escriba. ¿Cómo estuvo la cena? Yo, ya... No, ¿te escribió? Claro. Ah, bueno, pero no importa, háblale. Celosa, mordía. No. Bien, ¿y la cena? No, no es de celo. ¡Ah, no! No. 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 En Puerto Rico está mordida. Ay, ¿cómo estuvo la cena? ¿Ah, sí? Ah, bueno, a mí Andrés la otra vez me preguntó, ¿y qué tal con Edgar? Yo lo tomé súper bien. Pues no. O sea, es como que... Ya, entonces... Ya, pero ignóralo ya. Y tú solo sigues, pero dile, bien, todo bien, chévere. Sí, la pasé eso le chévere. dije. Ya. Y así mantente con eso, como pana. O sea, mira que al final siento que lo que Austin ha hecho ha estado correcto. O sea, tal vez se lo toma demasiado lento. Pero siento que Austin como que ha conocido a todas y tal vez ahora, no sé si sea yo porque no me quiero sentir importante ni nada por el estilo, pero tal vez ahora dice, voy a aceptar a esta persona y voy a conocer a esta persona para ver qué pasa y si no, ya nada. O sea, no sé, no te digo que sigas el ejemplo de Austin porque no, pero puedes darte tu tiempo. Estás recién comenzando esta poquito. Sí, tengo 2 semanas aquí nada Y yo más. puedo ser cupido si te da la gana, no me llevo bien con Gris, me llevo bien con Carla. ¿Qué pasa con Edgar? ¿Te vaya bien? Solo amigo. No tengo ninguna, el piquito fue Por supuesto, por supuesto. Pláceme haberte visto, saludado y haber compartido la pista de baile contigo. Y pláceme su... Ah, ¿me viste? No, sí, o sea, claro, me bailaste. No tengo en este momento para dejarte... Ay, que competiste con Austin, ¿qué hago? Pero estuvo muy bien, te lo prometo, Sebastián. O sea, tienes que entender que hay muchos esteroides de por medio, bueno. Le voy a decir, voy a ir de chismosa como tú. Venenoso, voy a ir de venenosa, vas a ver. Te vi ahí bailando con Gris. Ahora que bailé con las dos y estaba ahí simplemente... No bailaste con Andreina como bailaste con Gris. Pero porque es diferente. Gris está más tranquila y más chilling. Andreina obviamente siento que le pegan más los sentimientos, como te habrás dado cuenta de lo que acaba de pasar. ¿Y qué tú quieres? Yo sigo firme con lo mío. Yo quiero estar tranquilo conmigo mismo, o sea, no quiero forzar nada con nadie. Por eso, o sea, yo estoy tanteando. Pues, por ejemplo, Gris bailó conmigo, parqueó ahí, me vio hablar con Andreina y no se molestaba ni nada, estaba tranquila. Y es que eso es a lo que voy, no hay derecho por qué molestarse si yo estoy solo. Pero... Sí, de hecho, ella eligió a Edgar ayer en... Sí, y es lo que voy. Yo estoy tranquilo con eso. Yo le dije, conoce más gente, o sea, date la oportunidad. Yo no quiero sentir que te estoy aguantando. Y por eso me arriesgué cuando lo hizo todos como que, en especial, tu novia viene y me dice como que en tu cara. Y es como que, bro, yo fui el primero que le dijo que lo hiciera. O sea, como que, qué ganas me meter cizaña. Pero... ¿Y qué pasaría si...? Si empieza a salir con Edgar, pues perfecto, si hacen match. ¿Por qué no alegrarse cuando la gente encuentra el amor, no? Te quitarías un peso de arriba, papi. No es un peso. Y por una otro lado, decisión, te quitarías una decisión de encima. No es una decisión porque creo que la decisión ya está clara. O sea, yo ahorita quiero estar solo. En el momento en el que yo tal vez tome la decisión de querer estar con alguien y vaya por esa persona, me tocará ahí saber cuál es la decisión de esa persona de si todavía quiere estar conmigo, o si ya no, o si no le gusto, o si me odio, lo que sea. O sea, pero ahorita mismo creo que las decisiones ya están claras y estoy tranquilo con lo mío. Lo único que me preocupa es que obviamente, por ejemplo, acá, bueno, Andreina también está sensible estos días, pero, o sea, Jorge cantó una canción, no sé si lo hizo a propósito o no, como de cuando un hombre es malo con una mujer y no la valora. Y la cantaba y como que me miraba a mí, la miraba ahí, miraba a Elizabeth y la seguía cantando y como que... Y yo por lo que conozco a Jorge, te diría que estoy 80% seguro que no fue a propósito. ¿Tú crees que a Jorge le gusta a Andreina? ¿Qué le va a gustar? Está más enganchado con Shirley. Pero... ¿Tú crees que todavía sigue enganchado con Shirley? 100%. Todos lo sabemos, o sea, por favor no me preguntes lo que todos vemos. Pero, o sea, no sé, pues, esta man se sintió mal, se puso a llorar, salió de la casa y todo. ¿Quién? Andreina. La neta, ¿para qué me hago tonta? Le dije, o sea, tú estás en otro lado, le dije, o sea,
tú estás, o sea, de aquí y de acá, tú estás en otro lado. Le dije, y aunque ella no regrese, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de que yo intente algo contigo nomás porque ella no volvió? Le dije, no, güey, Claro. si tú de todas maneras de acá arriba estás allá. Por eso yo voté por él la gala pasada. Porque yo a él lo veía. Pues es que yo lo veo a él en Yo lo otro veo cuento. imposible. O sea, en otro cuento. Y si pues, si ella no puede venir, entonces que él vaya. Yo No. pienso que sí va a regresar. Porque según me contaron que tiene muchos votos y sabe qué. Capaz que sí vuelve. Bueno, pues si vuelven, chimba por ellos. Güey, pero también me puse a pensar, ¿qué pasa si tú te enamoras aquí? Por ejemplo, yo me enamoro ahorita de un hondureño, de un peruano, de un algo. Yo no voy a dejar mi país por un vato. ¿Cuál es el punto? Que me traigan mexicanos que nos chinguen. Es Es que ahí es cuando te Ahí das es cuando cuenta tú tienes que y se van a proyectar como pareja. decidir quién se va o quién se queda. Gorda, o si sea, él pero es se algo va. bien fuerte. Te voy a dar un ejemplo. Mare me contó, no me consta, pero pues me contó ella y es su experiencia personal. Con Alejandro. No, con Andrés. Ah, sí, Andrés. Con Andrés, pues que ella quería dejar su país e me irse a contó ayer. Bolivia y que su mamá le había dicho así como que, hija, o sea, yo respeto tu decisión, pero es algo como un paso muy apresurado. Muy fuerte. Y obvio, o sea, Mira. yo creo que depende de lo que quieran, cómo se Sí, proyecten como sí, pareja. Sí, obvio. Exacto. Yo no tendría problema de irme. Tú estás bien pinche enamorada. Usted cállese el hocico. No, pero es que yo lo he pensado y yo, bueno, en caso tal de que algo suceda, que él se viene para Medellín, York, o yo me voy para Miami. Cualquiera de las dos opciones me parecen. Tú vete para las Miami, correctas. pues obvio, Sí. ahí hay más oportunidad, ¿sabes? Ahí hay que ver la oportunidad para los dos. Donde tú puedas chambear mejor, allá, obvio. Yo Es la como- verdad sí decidí venirme a Turquía dejando todo de un día al otro en mi país. Me he dado cuenta que Sí, yo igual. por algo profesional me vine acá y además como que el sentido es muy, muy lindo, muy interesante. No tendría ningún problema tampoco en irme a otro país y... O a lo mejor lo hizo para que ella se sienta mal contigo. Pero yo te digo que ahorita mismo, por más que Andreina pueda hacer lo que sea o yo pueda hacer lo que sea, bueno, te voy a hablar por mí, no por ella, porque no sé cómo reacciona ella, pero por mi parte, ella puede hacer lo que quiera con quien quiera dentro de la casa y mi cariño no cambia. Así que si alguien trata de hacer sentir mal a uno o al otro con cizaña o con cualquier tipo de acto, de mi parte no lo van a lograr, porque yo estoy claro de cómo yo soy con ella y... Tú estás seguro, entonces, tú te sientes sumamente seguro. De que mi cariño y mi apoyo hacia ella y la relación que yo tengo con ella ahorita mismo de amistad no va a cambiar. Y también te O sea, ella sientes tiene mi seguro. apoyo. También te sientes seguro de que ella siente un cariño por ti y adentro de aquí tú lo sabes. Ella siente un cariño por mí, pero a lo que voy, lo mismo que le dije a Gris, se lo dije a ella. Si ella quiere conocer a más personas, que lo haga. No es el punto de que ella quiera conocer a más personas. Ella no se va a mentir a sí misma, porque ella todavía tiene sentimientos por ti. Estábamos con Jessica y ya enseguida pasamos a entrevistar a Andreina, listo, en nuestro programa. ¿Qué ¿Cómo le vamos a poner tienes? al sofá de... Yo voy a tener... ¿Sabes el qué sofá quiero de tener? Clame? Entrevista exclusiva con... Y va a haber... Bueno, En este al caso poco eres mi tiempo primera te digo entrevistada. ya, le dije Bienvenida que a mi mejor como programa. amigos, chao. Hola. Yo no me voy a dar mala vida, güey, por alguien que pues ya tiene el corazón en otra parte. Porque aunque la chica no regrese, él va a estar así como está ahorita, zombie. ¿Como pa' qué o qué? Que no conectó, como que... No, sí. O sea, de que conectó. Sí, pero está en una situación incómoda porque no sabe qué va a Sí. pasar, porque hasta la gala anterior nadie sabía que María le iba a volver. O sea, eso era una sorpresa eso fue una sorpresa para todos aquí, o sea, todos. De hecho, él estuvo nominado para irse y no se fue la chica que había, Carla. ¿Y por qué así tanto amor? ¿Por qué no mejor se sale y se va con ella? Eso mismo pienso yo. ¿Por Yo qué lo se- dije eso al momento de ¿Por dar qué mi se voto. espera aquí? Yo pienso igual, o sea, No, yo o sea, no pienso lo igual. digo como en plan cizaña y maldita, no. Hago la pregunta como, si yo quiero estar con una persona... Yo no me voy a esperar hasta que... Ajá, ¿qué tal sí. que nunca regresa? Y Ajá, yo le ¿qué dije a tal? él, dije, una cosa es lo laboral y otra cosa es lo que tú sientes aquí. Le dije, esto es tuyo. Y tú piensa
que por estar en un lugar como este, estás perdiendo a la persona con la que quieres estar. Entonces, si no vuelve, ¿qué? Vas a cumplir con el formato, pero sin estar. Dije, eso es tuyo y solo tú tienes derecho a decidir esto de acá adentro, porque el formato te va a obligar a conocer personas, pero tú estás allá. Pero si realmente conectaste, claro, uno hace lo posible por estar con esa persona. Bienvenidos a la casa. Austin, te vimos. Te vimos. ¿Me vieron? Te vimos. Pero no vi a Alejandro. No, nos falté yo. Sanguijuela. Yo lo hice más al privado. ¿Qué pasó que no te vimos en el... En el jangueo. No, yo lo hice ahí en el corredorcito que estaba al costado. ¿Cómo te fue con Melissa? ¿Melissa? Con Melissa, bien. Con Jessica. Bien, ya es que tengo Melissa aquí en la cabeza. A ver, sí, me imagino. Todo el tiempo. Hablé con Jessica, hablé con Andrea me aconsejó. Hablé con Mario. Y me choca que pongan reggaetón porque ¿qué más haces? Ni modo que estemos así. Ay, no, qué horror. Bueno, yo aprovecho de soltar mi cuerpo en ese momento. Yo también me Pero las que desestreso. bailan bien, güey, pues qué padre, Yo no compadre. bailo pero bien, yo. hago mis payasadas. Ajá, yo estoy igual. Es como, Claro, esa es tu esencia. ahorita que nos tiene pusieron a bailar otras 3 horas aquí. Bueno, yo claro, dije, es depende de la neta. persona. Obvio. Eso me pasa a Es mí. neta. Eso me Pero pasa tú a mí. mínimo tienes de dónde agarrarte. Estabas ahí con tu chico hablando y yo como estúpida, como esa planta ahí. Maldita. No. Envidiosa. Ya de que, y luego así de que competencia de baile y todos haciendo unos pasos bien chidos y yo como planta, literal, así. Así soy yo. No, ma. Si no es porque él baila, yo soy como que... Él baila y tú no. Y él, ven, bailemos. Y yo era como que... ¿Cuál fue la perspectiva que tuviste de cada uno el primer día? ¿De quién? ¿De ustedes? De todas, sí, porque vaya, por ejemplo, nosotras, no sé si después lo hicimos, pero al principio lo hacíamos, era como, Shirley, re odiosa, un ejemplo. Así yo le dije a ella, re odiosa, tenés una cara que caes mal de primera. Yo se lo dije a ella y era como, también después, pero ya la aprendes a querer. Ya de ahí era como, Mejor ustedes Andreina, díganme a mí. inocente. Ustedes díganme a mí, ¿cómo me vieron? Literal diabla. O sea, tu cara. literal diabla. Literal diabla. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mala. ¿Tú cómo te sientes sobre todo esto que está pasando ahora? Ahora más tranquilo porque siento que hablé con ella y ella tiene clara mi postura actual y ella también tiene una postura que tomó y que no contradice la mía, digamos. O sea, que no choca con mi postura. Me dice, sí, respeto. Y voy a tratar de transmutar eso que siento y procurar hacerlo una amistad. Me dijo. Sí. Pero yo te veo más allá que acá. O sea, te veo más en... Lo más que puedes hacer es... ¿Y tú qué sientes? Pero cuando la tienes cerca ahorita, porque pues esa atracción física. Exacto, pero ¿qué sientes? O sea, ahorita que la tienes cerca, porque de alguna manera sí siento que te sientes culpable. Sí. Un poco culpable, obvio. Correcto. No, y la atracción física la sigo sintiendo. Y a medida que más voy hablando con ella, también como que siento también una atracción. Sí, claro, es como que, wow, entras a congeniar un poquitito y wow, mira cómo me lees. Es así, qué genial, es lindo, es genial y admirás. Es y que lo empieza que un yo poco de te dije, yo admiración. siento que esa mujer, en tu caso, yo siento que le saca ese instinto que él tiene y que de alguna manera, no conozco tu vida, pero ha estado cohibido, ¿ves? Obviamente tus momentos de intimidad lo debes de tener, pero también lo quieres sacar. Es que es una personalidad completamente completamente diferente a Mariela. Sí. Es lo contrario. Totalmente, contrasta. Lo contrario. plenamente, sí. Entonces ahí cuando tú dices, Es muy loco. Y no esperaba. Yo, por ejemplo, probablemente si es que no se daban este tipo de cosas, no me habría dado quizás la oportunidad tan rápido de compartir con ella y de conocerle quizás un poquitito más de adentro, un poquitito más de su verba, de lo que viene a hablar. y tenemos ciertos puntos, porque tú no sabes en realidad cuando Mariela regrese. Correcto. Y si sigues platicando con ella, quién sabe y te pueda seguir llamando más la atención. Claro. Eso sí, a medida que voy hablando con ella como que me parece más atractiva, tipo de acá. Por eso tú y siempre lo que dice- tienes que estar claro contigo y siempre tienes que ser claro con Mariela.
Sí, siempre. Mira, a mí me pareció interesante, por ejemplo, el desfile de Jessica, porque hizo referencia a algo cultural de su país y lo puso en alto, dando la referencia a Frida, y se sintió identificada con eso. A ti te gusta una mujer culta, pero también siento que en este punto a ti te gusta una mujer directa y ciertamente sexual. Sí, claro. Sí, exacto. O sea, que eso es una vaina que tú tienes que asimilar. O sea, es una realidad a la que no puedes escapar. Es un combo súper Es interesante. un combo, exacto. Es un combo ahí. ¿Qué pasa, negro? Que si dices que hubo molestia, es porque había una gran ilusión. La había. Una gran ilusión. Siento que... Y ahí no, obvio, eso es entendible. Sí, pero hay un punto, o sea, ya siento que de pronto en este punto, que no jueguen en contra. Lo que implica estar aquí, y un poco la posición también de Miguel, en ese sentido que lo expresó, no hacer daño. ¿Ves? No hacer daño. A Mariela en este caso vendría a ser probablemente. Exacto. Porque sí, ella puede decir de boca para afuera. Claro. No, parce, dale. No pasa nada. Yo te entiendo, Tranqui. estás allá metido, lo que sea. Pero otra vuelta es que ustedes hablen todos los días. Y que lo hacemos. De que, ¿ah? Y hacemos. Exacto. Y marica, otra cosa va a ser muy tesa, que el día de mañana tú dices, no, marica, hoy, ¿sabes qué? Porque puede pasar, bro. O sea, seamos razonables. Puede pasar. Claro El que día de puede mañana, hey, ¿sabes qué, Mariela? Hoy tuve un beso súper apasionado con Jessica. La verdad, el gusto creció. O ¿sabes qué? Me empieza a gustar o me empieza a atraer. Por eso, ¿entendés? lo que tú tienes que hacer es siempre ser honesto con ella. Claro, huevón, Ser porque claro. no... ¿Me entiendes? Va a ser mejor dolor, así. el dolor de la desilusión. Golpea fuerte. Durísimo. Y tú más que nadie sabes en qué tono, en qué manera te lo dijo, cómo fue para ella. Tú más que nadie la conoce. Y es mejor que se entere por ti a que se entere por terceras personas o a que ella lo vea con sus propios ojos. Correcto. Ya me agradeció ayer que le haya contado al fin y al cabo. Exacto. Eso demuestra confianza también en ti, que se lo estés comunicando, ¿ves? Pero es difícil, es una situación sumamente complicada. Creo que ahí debe primar tu madurez y decidir qué quieres alimentar. Quiero saber cómo te fue con Edgar. Ay, no, pues súper bien. La verdad que hablamos de certámenes de belleza porque él también ha estado en lo mismo, ha participado, me contó que ganó. Entonces, en esa parte como que nos entendemos, sabemos por qué hemos pasado, cómo funciona esa parte. Luego hablamos también de los deportes que a él le gusta, me contó de la competencia en la que estaba, que a mí me encantaría estar en un reality show de esos también. Entonces, en esa parte como que nos gustan muchas cosas a ambos de lo mismo, entonces como que hay siempre de qué hablar y todo, no nos queríamos ir y tocaba y no nos queríamos ir, pero súper bien, la verdad que me cae muy bien como amigo. ¿Te sentiste cómoda? Me sentí cómoda con él, entonces a ver qué pasa, ahí es como que seguirnos conociendo, a ver qué pasa y qué surge. Claro, él también está conociendo Claudia. A Claudia. ¡No, que la mato! Tranquila, niña, tranquila. Buen provecho. Gracias. Tú te fuiste ¿Cómo con ella empieza también. también esa relación con Edgar? ¿Cómo te has sentido? A lo mejor está fluyendo, no está fluyendo. Está fluyendo de maravilla. Es que tú te fuiste con Miguel y pues yo después me tuve que ir con Edgar. Venganza. Un plato que se sirve frío. Bueno, ¿qué te digo? A mí me eligió. No estoy escuchando. Dijo, bueno, ¿qué te digo? A mí me eligió. Te repito para que entiendas el bullo. No, creo que se retornó. Yo creo que, pues, al principio había como que mucho nerviosismo y ya nos hemos ido soltando uno con el otro. Y es lo que hablaba con las chicas. Yo feliz de que conozca a otras chicas porque yo soy la primera en decir que no es que porque alguien te habla o tú hablas con alguien, ya no puede hablar nadie o ya se está entablando una relación. No, puede ser que hable yo todos los días con él y termine
pues en una relación con Andrea, con Mare, con Gris, con quien sea, ¿no? Suele pasar. Ay, ¿qué te digo? Todo cambia de programa a programa. Así es. Pero a la hora de estar sintiendo la vuelta ya es otra cosa. Sí, viejo. Ya es otra cosa. Pero sí. Entonces, ¿qué fue lo que te mencionó? ¿Qué fue lo que te... No, y me había dicho, en otras palabras, pero me había dicho que se sentía feo y que de repente me dijo que nada, que rápidamente a las 2 semanas ya como que me andaba besando con alguien. Él me lo dijo con unas palabras más blandas, ¿verdad? Y como hacía el bien estilo Mariela, pero ese fue el mensaje, ¿verdad? Eso fue lo que yo entendí. Y sí, tal como dijiste. Y entonces, ¿en dónde quedó todo? Y eso es lo que va a continuar si es que, o sea, lo que va a terminar diciendo si es que la cosa acá continúa o la historia acá continúa con Jessica. Es que sabes que de pronto fue que no es una mentira, ¿ok? Ajá. Pero lo que puede llegar a afectar un poco esa percepción es el hecho de, es que una tentación, es que puede pasar, es que es eso, es ese tipo de cosas que en medio del camino de uno estar conociendo a una persona te ponen a dudar. Te ponen a dudar. Entonces, X o Y, parce, no sé, vivan donde vivan, lo que sea. Hey, me voy 2 semanas para tal parte. O tengo que estar 1 mes en tal parte. Claro. Entonces ya queda así. Exacto. También me dijo eso. Exacto. También me dijo eso, sí. Yo te lo dije. Sí. No me acuerdo. Vos me dijiste. Yo pensé que no me dijo sí. ella entonces. Es como que si salen de aquí, cada uno regresa para su país, obvio, van a salir de aquí con un título de, somos novios. Por decir. Okay. Pero después la primera tentación que tenés. Le queda la duda, es como que, ok, estamos a la distancia. ¿Me repetirá lo mismo? ¿No me lo repetirá? Entonces queda esa duda también de por medio. Entonces ahí es cuando tú le tiras la vuelta. Y le digo que la diferencia es que no haya título. Sí, no haya título, pero tienes que ser muy sincero contigo. Primero, de lo que implica estar aquí. Y segundo, de lo que implica esa ilusión con ella. ¿Ves? Que lo que implica quizás es que pues, se puede generar dolor, entonces, ¿qué pasa? Claridad. No, parce, la verdad es que esto. ¿Ves? Quizás te pueda hacer daño. ¿Estás preparada? Yo hasta creo que ¿Estás ella, preparada? Exacto. por protección, va a tomar quizá un poquitito de distancia. Lentamente. ¿Tú sí quieres o sea, hay otro más que te interese también? Porque, o sea, como que sí le das entrada a Edgar de momento. También andas conociendo que es normal, pero digo, ¿no hay nadie más que te interese? Parece un perrito, parece ese perro. Porque entonces lo veo, si no tienes nadie más que te interese, tampoco veo la razón de andar, ay, voy a conocer a todo el mundo. Si no hay más quien te interese, vas por el que te gusta. Entonces, a lo mejor puedes mandar señales mixtas. Sí. Ay, ¿qué preguntas haces, Vanessa? No, muy está pretenciosa. analizando, mi Clau. Sí, no estoy cerrada a conocer al resto de los chicos. Se da la oportunidad de hablar con uno y pues la tomo. Interesante. Pero hay un interés a lo mejor en alguno de conocer tantito más. Está evadiendo la pregunta que le hice. Sé sincera, me gusta este y este para conocerlos y ya, o sea. Por ahora. Porque puede ser que cambie tu opinión. Si no, decir no. ¿No? Empiezas con una lista y cambia a otra. Austin, baby. Sí, puede ser. ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Por qué ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? A todos nos cuesta, obvio que nos cuesta. Al final del día quedamos que aquí nadie es pecador, nadie es nada, se quedó afuera. El formato lo permite. Entonces, ¿quién? Aquí si preguntan, no quiere conocer. Sin pena que sea donde no Aquí no hay ejemplos. Aquí no hay... Eli, Eli, ¿qué está pasando? A ver, suéltate. Todos menos Dondai. Bueno, Renier, primero en la lista. Apúrese pues. Ya. Me desespera, güey. no, me cuesta mucho dar nombres. No termina ¿Pero por qué? Hay 9 nombres, no te estoy dando una lista de 100. A ver, ¿quiénes me caen bien? Ahí está, ok. Ay, cómo no le gusta a la gente es que te caiga a ser bien, segura y comprometida con lo que piensa. ¿Con quién tienes posibilidad? Defiendo a mi roommate, pero en verdad no me ha hablado particularmente de nadie.
ella puede también decirte, mira, a mí no me gusta eso, si tú vuelves a hacer algo así, ya entonces tú y yo entonces no tenemos nada que ver. Ella te lo puede decir también, perfectamente. Es más, siento que me lo dijo ayer. ¿Ves? ¿Ves? No te digo, ¿qué estás haciendo? ¿Ves? ¿Qué estás haciendo? ¿Entiendes? Ay, Y es entendible, es entendible. Cada quien funciona, cada cerebro funciona de una manera muy diferente. Sí, está diferente. Su derecho. Sí. Estuviste platicando este día precisamente con Edgar de varios temas. Cuéntame qué te dice el niño. Bueno, la verdad es que independiente del... O sea, primero le dejé claro que independiente del reto de acá, del pico y todo, y lo que sea, es como, nada, todo bien, o sea, ¿me entiendes? Sí, pero también está en tu lista, Mare, no te hagas. No, ya no, ¿sabes? O sea, ya es como... Ya lo sacó. Ya. No, no. Todo cambia del programa. Estoy súper tranquila, estoy de alguna manera poniendo en orden muchas cosas y estoy muy cómoda dándome el chance de conocer a Austin en un plan un poco más íntimo, por decirlo así. O sea, en el sentido de que Austin y yo ya nos conocemos, desde el día 1 del programa hemos conversado, lo he conversado con él también así, ya nos conocemos, entonces estar en un cuarto rojo con él, por ejemplo, fue como raro porque era la primera vez que estamos los dos solos conversando. Entonces, Austin dijo algo la otra vez que dijo, yo no soy opción, yo soy elección. Dije, pues bueno, serás mi elección. Entonces, es Pero como... casi no estuvieron compartiendo hoy. O sea, Ya, compartimos cállate. bastante, déjame decirte. Bueno, un bailecito, pero fuera de ahí tampoco le veo el interés de conocerse tanto. No sé si lo tenga y me entiendes, y yo no voy a presionarlo. Es que yo estaba de mal tercio, la verdad. O sea, yo estaba ahí de mal tercio, yo no sabía que ellos estaban ondeándose y yo me quedé ahí. O sea, yo me hubiera ido más bien y a lo mejor hubieran convivido más. Y yo no quiero andarlo buscando, ni estarlo presionando, ni nada por el estilo. Quiero ir a tiempo. O sea, lo puedo presionar, pero si me dan la oportunidad para... Puerto Rojo con Austin, Puerto Amor, no, mentira. Llega para. vestida como la pasarela ella. Pero, ajá, y voy vestida como la pasarela y esto. No, no. No, pero es que no me quiero yo tampoco poner presiones a mí misma, ¿sí me cachas? Porque es como, en este momento estoy pasando por un proceso donde... ¿Ah? No, otro proceso. Todavía. Siempre hay procesos en la vida. Claro. Si los chicos de esta casa no te dan señales de que quieren algo, no te vas a animar a hacerlo aunque tengan... Si él se llega a ir, yo, la verdad, no me quedaría acá. ¿Dónde hay? ¿Cómo te sientes primero que todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer si es que quiero que Mariela vuelva acá? Es entendible que cada quien tenga su propio proceso de tomar las decisiones que tenga que tomar, ya sea la espera o ya sea el decidir irse. No sé, me siento como súper incómoda. Eres tu mamá. Sí, por eso yo les decía que me dicen que me parezco a muchas personas, pero me siento orgullosa de parecerme a esa mujer. Te quiero mucho, te extraño un montón y sé que pronto nos vamos a ver. Te ves muy linda, te mando un fuerte abrazo, te extraño, te quiero muchísimo. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Solo tú. Y Solamente prima el querer. tú. Cuídala a ella y cuídate a ti mismo también. Solamente. Siendo franco. La mejor manera es siendo franco. Sí, ¿verdad? Yo le pregunté algo al respecto a Jessica. Le dije, hey, ¿qué onda con Alejandro? O sea, sí sabes que él está intentándolo con Mariela. De hecho, fue algo muy lindo. Pero, ¿cuál es tu posición al respecto de que ella retorne otra vez al programa, no? ¿Qué harías tú? Y me dijo algo muy interesante, ¿no? Que ella está toda por ti, quiere conocerte, pero que si por algún motivo Mariela regresa, Ninguno. Y te no daría por tu eso me espacio siento para de que no sea bonita, de que no tenga un buen cuerpo, de que no sea una buena persona, sino que me meto en la cabeza de que tal vez pues no tengo las cualidades que ellos están buscando y punto y se respeta. ¿Qué creen que están buscando los chicos? O sea, Vanessa... ¿Qué creen que están buscando los chicos? Porque Vanessa ni ellos mismos saben. vamos a saber la casa de los confundidos. La casa de los... Yo creo que obviamente actitud mata belleza en todos los sentidos y uno se arregla para uno mismo, no para ellos. Y siento que a veces estamos en esas de que estamos arreglándonos para ellos cuando debemos arreglarnos para nosotros mismos.
Pero bueno, es lo que yo estoy pensando. Pero en cierto punto pienso que nosotras somos un todo. O sea, no solo podemos ser seguras. Van a haber altos y bajos en nuestra personalidad, de que un día estás insegura, otro día te sientes sexy, otro día te sientes divertida, dulce, y eso es lo que ellos deben de Pero, tener ¿por qué crees que es por tan completo. diferente entre ellos y acá? Porque si nosotros siempre los vemos y ellos están como, en teoría, muy seguros, muy acá, y nosotros de momento somos las que ponemos ese freno en personalidad de no sentirnos al 100. ¿Cuál es la diferencia? Y ellos dicen que nosotros debemos hacer acercamientos y hacer detalles. Yo pienso que también ellos Yo por ya se han eso no le hago detalles olvidado. a Austin. Porque digo, todas han ido por él, todas son su primera opción, ya, mijo, ya sabes, ¿me entiendes? O sea, ya. Pero hazlo. Pienso que tiene que cambiarse voy a ese hacerlo switch igual, pero de sí me cachan románticos. el pensamiento que pasó Yo por ahí. sí le Fue di un como que, detalle a él, mijo, pero- una más que te lanza detalles, que te lanza cositas, entonces ya no te las creas. Para A veces pero te chiquito. reprimes. Bueno, pero realmente fuera de Eli, yo no veo ninguna que realmente haya acercado a Austin en lo más mínimo. Ya voy. Dame Ay, dame el por tiempo lo de menos Austin. yo cité a un cuarto. Hay no. algo, Vanessa, hay pero algo. un cuarto Dame el tiempo de rojo. Austin, Vanessa, dame el ahí tiempo de entra lo de nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque yo a él le regalé una pulserita, pero se la mandé con el poder del amor. No se dieron cuenta en el programa ni nada. Nunca la usó. Fuimos al viaje juntos, no la usó. Y cuando empecé a salir con Don Dai, la empezó a usar. Desgraciado, infeliz. Eso se llama ser. Pero yo siento también que ellos no quieren ser románticos porque han pasado también por algo súper difícil Eso en es la excusarlos. relación, que ellos dicen como que me quiero Bueno, pero frenar, espérate, esa románticos barrera sí han ellos- habido detalles. Bueno, sí, hemos yo sí visto puedo decir que sí. gatos, han habido Gatos. detallitos de cadenitas. Antes que yo han me habido, iba, sí. Me hicieron una tazas, canción y aretes, todo o sea, lo demás. esas cosas normalmente han salido, eso son sí lo han específicas. pedido ellos. Hay detalles que han sido piña. grupales, que Súper lo han lindos comprado. también. Y Una papitas, piña. hoy día. Hubo hasta una piña, Claudia. Sí, y hoy me regaló papitas también. y- Papita. No, pero Andaba también enojada. pudiera ser que, por ejemplo, en mi caso, cuando me quiere regalar algo a veces, me lo envía. O sea, me lo envía fuera del programa. Y él sí me ha sido como, o sea, es bien romántico aquí, detallista y todo, pero también lo hace bajo las sombras porque él al principio más que todo quería como que yo me diera cuenta que no era show, que no era para que los 11 países dijeran, ay, wow, le regaló esto, sino que Estabilidad. lo hacía porque a él le nacía y no le importaba si la gente supiera. Hacia adentro y afuera. Solo quería que yo supiera que él me daba detalles, no todos los demás personas. Es que puede Entonces, ser que sea detallista aquí y por atrás estés hablando con 3 manes, así. Eso también Puede está- también lo contrario. Y eso está feo, pero entonces es como que sea detallista aquí y también afuera. Eso es también como que daría estabilidad a las chicas, pienso yo, ¿no? Pero bueno, ustedes están hablando mucho y pensando también en lo que ellos están haciendo, lo que no. Yo tenía un detallito para alguien, Vane, pero ahí lo tengo y no se lo di. Ah, o sea, ¿qué te detuvo de momento la Cosas confusión? que pasan y ahí está el detalle, ahí lo tengo y no lo he entregado. Pero lo tienes pensado a lo mejor entregar o cambiar del destino. No, si no se lo entrego a esa persona, no se lo voy a entregar a nadie más, porque la compré pensando en él, entonces como que ¿para qué se lo va a dar a alguien más? Me parece que no. Entonces como que no. Jessica, tú eres una mujer muy directa, por lo menos lo que llevamos conociendo de ti. ¿Qué piensas de este tema? ¿Tú sí crees que una mujer puede ir a decir, ¿sabes qué? Chavo, me gusta, voy por ti, te lo voy a demostrar, no me importa que a lo mejor... Ya lo hizo. O a- Me lo dices a mí que lo acabo de hacer. Sí, Porque- claro. O sea, mira, yo la verdad creo en el empoderamiento de la mujer y no en cuestión de ego, sino porque tenemos todo el derecho y la capacidad de hacerle sentir a un hombre que nos importa. Entonces, yo siento que si alguien te gusta, pues tú puedes decirle me gustas y me gustas mucho y me gustas para esto. Pero así como me gustas, así te puedo decir que ya no quiero nada. Entonces, yo creo que como dice Piña, es súper, súper saludable que las mujeres puedan decirle a un chico quiero estar contigo. Pero muchas veces hay que saber cuándo y dónde, porque tú sabes cuándo esa persona está disponible emocionalmente y cuándo no. Y si los chicos de esta casa no te dan señales de que quieren algo, no te vas a animar a hacerlo aunque tengan los para hacerlo. Entonces, ¿ustedes creen que independientemente sí tiene que haber ese
tiene que Esa ser alarma de recíproco. ellos Obvio. para ustedes dar detalles. O sea, que no va a ser que si no les dan alarma no va a haber detalles, aunque te guste. No, pues ¿qué dijo? Que sea mutuo. Esa plática no se puede perder. No solo que sea mutuo, sino que si alguien no te, Que no te te den dice, señales. o sea, exacto, si alguien no te da la apertura, es como luz verde. Como yo en algún momento estuve dando detalles y de la nada vi como un me cerraron la puerta, entonces dije, ¿para qué voy a seguir dando detalles? O Ah, no, sea, bueno, sí, yo no sé, puedes pues. lanzar el periódico que lanzas una puerta cerrada cae al suelo, no cae dentro de la casa. Claro. Tienen que dar señales y entonces ya uno decidir si quiere tomar la iniciativa de decirle que te gusta, pero si ni te fuman, no se te acercan, no te miran, ¿cómo uno va a llegar a decirle, oye, es que me gustas? Tampoco es No, pero no hablamos imposible. tampoco de me gustas, es como detalles No, de por eso entrar, es como entrar a la algo- vida. ¿Saben qué? Vamos a conectarnos a casa de los chicos. Qué divertido. Estamos dando haciendo señales. dando señales. ¡Ah, hola! ¡Acá estamos! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bien. Pues ya veo que estaban escuchando nuestra conversación. Algo escuchamos. ¿Qué piensan de este tema? Siento que es un tema muy interesante el que toca Jessica, porque no siempre el hombre tiene que hacer ese acercamiento. Hablo por el... espérense, hablo por el grupo, no por mí. ¿Quién habla? Aclarando. Precisamente creo que es lo que está pasando con Alejandro, que ayer lo platicamos, que fue un momento difícil. Primero que hablar con Jessica. ¿Cómo te sientes y cómo hoy lo ves todo? La verdad es que de ayer para hoy cambiaron muchas cosas. Bienvenida, hermana. Ya voy viendo cómo está esta vuelta. No, mira, yo todo el tiempo he hablado con él. Yo he tratado de ser lo más sincera y directa, pues porque así me manejo. Él ha reaccionado de la misma manera hacia mí, pero yo me doy cuenta que a él le pone muy incómodo esta situación porque yo pues tengo la capacidad de darme cuenta que él está enganchadísimo con la chica que está afuera. Resaltando ¿no? siempre. Entonces, Gracias. La ¿puedo capacidad. continuar? No estoy diciendo nada, no he hecho Era un momento especial para Solo son Sebastián, pero señas. dale, retoma. Me quitas la seriedad. Ay, no es cierto. Y entonces, pues hoy hablamos, él trató de acercarse conmigo para explicarme que como que ya pensó bien las cosas y que su decisión final sí es que quiere esperar a esta chica si es que llegara a regresar. Y yo le dije que conmigo no hay tema. Obviamente, no voy a decir que me duele porque no tengo un sentimiento por él, pero sí siento feo porque me gusta mucho y yo quería intentar algo con él. Pero también respeto que él tiene sentimientos por otra persona. Entonces, yo le dije al final a él, al final si ella regresara o no regresara, yo igual ya no quiero estar aquí porque no le veo el caso. Porque aunque ella no regrese, tú vas a estar de aquí y de acá enganchado con ella. Él tiene que dejar, Una decisión. si él quisiera intentarlo de verdad con alguien, tendría que dejar todo ese tema atrás y de verdad seguir adelante. Bueno, yo quiero que los chicos me den su opinión. Alejandro, yo sé que tuviste primero una plática con los chicos referente a esto, luego con Andrea, un poco para ver cómo abordar la situación. Pero sin embargo, a mí me llamó la atención la conversación que tuviste con los chicos, porque ellos notaron algo que dicen que a lo mejor Jessica saca algo en ti que tú tienes oculto y te gusta, incluso dijiste estas palabras textuales de que yo me voy a dejar tentar en algún punto, o sea, como seguir en eso. Entonces, de momento llegas a la casa de la chica, hablas con André, entonces hay como diferentes tipos de versiones de tu sentir. Y yo te quiero preguntar a ti directamente, ¿qué está pasando por tu cabeza realmente que como que quieres ser el caballero que siempre has sido y que seguirá siendo, porque eso no te lo quita nadie, pero que quieres obviamente entre no quiero lastimar, entre que tengo un sentimiento, entre que alguien me atrajo, que creo que es un proceso normal, pero te está como complicado en tu cabeza. Claro. ¿Has confundido? Sí. Está Realmente... en el club de los confundidos. La que si no, no habría club. No, mentira, Alejandro. No, realmente es obvio que la presencia, digamos, y el recuerdo de Mariela sigue fuerte.
como no lo negué y es natural, como vos misma lo dijiste, sí tengo obviamente siento de repente atracciones por chicas de la casa, lo cual también es normal, ¿no? Y se me presentan quizás estas situaciones que sí me activan y todo ese tipo de cosas. Pero creo que quizá el beso ayer, tipo reto, fue tal vez un tanto rápido, ¿no? Donde yo no pude ni siquiera conocerla, quizá un poco mejor a Jessica. Y que por suerte después tuve la oportunidad de conocerla un poco mejor y con eso llegar a mejores conclusiones y a sentirme mejor con ella charlando, o sea, desde el lado de... Lo humano. De lo humano. Gracias, Sebastián. Desde el lado de lo humano y bueno, viendo de repente otro tipo de atractivo que no es el físico necesariamente ahora o el sexual o como le llamemos. Creo que no estoy... no me gustaría seguir metiéndole ahora besos, porque creo que necesito, si es que voy a ir por ese camino, olvidar primero algo. Y no creo que sea fácil, no creo que sea rápido. Jessica, tú mencionabas algo de que independientemente que él quiera seguir hablando contigo, que te parece bien, pero que ahora mismo quieres poner distancia. Sí, sí. Cuando estábamos platicando, pues yo le expliqué que por salud emocional mía, yo tengo que poner cierta distancia entre nosotros porque yo le ofrezco mi amistad con todo el corazón, pero ahorita él a mí me gusta mucho. Y yo sé que si sigo hablando con él y pasando mucho tiempo con él, yo corro el peligro de engancharme de él. Y si llegara a regresar la persona con la que él está, pues yo voy a salir lastimada. Y yo estoy cuidando mi integridad emocional. Entonces, la verdad, yo a él lo quiero como amigo, pero ahorita yo siento que necesito transmutar esto que, o sea, que me está gustando mucho él, a entender que tiene que ser mi amigo. Y cuando yo logre eso, pues entonces ya puedo tener mucho más tiempo con él, porque lo voy a hacer. O sea, yo me conozco y sé que puedo llegar a decir, no, basta es basta. Muy bien, así que vamos a ver qué pasa. Obviamente sé que de momento son situaciones incómodas que suceden dentro de un formato, pero yo creo que los dos son adultos, tienen la capacidad, lo van a poder lograr. Gracias, Vanessa. La capacidad. Parece que es la palabra de la semana. Capacidad para nuestro diccionario de las palabras de poder del amor. Vamos a ir ahora con Melissa. Melissa Gate, ¿cómo vas con Renier? Vemos que han tenido pláticas, de momento estas situaciones que surgen, como la de Alejandro, que hablan de si alguien se tiene que ir de la casa. ¿Cómo está ese corazón el día de hoy? Bueno, pues realmente creo que vamos bien, pues, o por mi parte yo me he sentido muy bien en estos últimos días. De todas maneras, estamos expuestos a que muchas cosas puedan pasar, ¿cierto? Y pues le hice saber que de pronto ya ganamos y no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? O por lo menos por mi parte me voy con una muy bonita experiencia el día que me tenga que ir. Y nada, le dije que pues si quería y algo pasaba o algo, no, normal, o sea, me gustaría verlo afuera. No me gustaría vivir la situación que está viviendo Alejandro, ni sufrir el efecto Mariela, ¿cierto? Me parecería trágico. De hecho, de las cosas más injustas que me han parecido en esta casa fue la ida de ella. Y no sería capaz de ser como Alejandro, o sea, si él se llega a ir, yo, la verdad, no me quedaría acá. No me sentiría a gusto, cómoda, porque ya conozco a los chicos, tengo una percepción de cada uno y realmente no me interesa. Pero puede llegar uno nuevo. No me interesa. Es que siempre está la posibilidad de que llegue alguien más, ¿sí me entiendes? Pero eso ya va en ti. Claro. Si abres o no la puerta, y en este momento de mi vida no la quiero abrir. Simplemente no me interesa y ya. Soy una persona con mucha determinación, sé lo que quiero y
Si no es aquí, o sea, si no es aquí, será afuera, y si no es afuera, entonces no, o sea, no me interesa. Tú dirías, si a Renier lo sacan, tú dirías, chicos, voten por mí la próxima Obvio, semana. O total. sea, me quiero ir. Armo el plan para que a la próxima semana me tenga que ir yo. Y si a mí me sacan y si él se quiere quedar, está en todo su derecho, ¿sí me entiendes? Simplemente yo estoy en una posición en la que digo, o sea, yo ya hice clic y siento que hice clic. Por mi parte hice clic. Y no, o sea, no me quisiera ir obviamente porque no me quiero ir. De momento uno a veces está muy agotado mentalmente, está con muchas cosas en la cabeza y dice, no aguanto más, sáquenme. Pero, o sea, a mí me gustaría seguir jugando porque pues a eso vine. Pero en el momento en que mis compañeros me quieran sacar, tampoco tengo miedo. ¿Ahora mismo estás por amor? En este momento sí. Se respeta lo de Alejandro, por ejemplo, porque en el hecho de Alejandro, yo sé que él tenía la esperanza de que regrese Mariela y vimos que está muy cerca de que pase, de que pueda pasar. Entonces, no creo que Alejandro esté aquí como en onda de... Pero igual permitió entrar a una tercera persona, porque aunque no ha pasado nada... Pero más allá de eso, o sea, no quiero poner mis manos al fuego por no, nadie, pregunto, porque, o sea, no lo sé, toda pero la digo... razón, Vanessa, yo te defiendo. Pero sí, o sea, yo no me quiero poner en el lugar de nadie porque yo he vivido mi propia situación también aquí y en algún momento yo cuando estaba en esa situación también decía, si lo sacan a él, me voy yo inmediatamente, ni siquiera, o sea, no espero ni una semana más. Pero como todo cambia de un capítulo al otro, vi que él se dio el chance, entonces yo dije, bueno, entonces sería injusto conmigo misma también no darme el chance de intentar de alguna manera conectar, ¿me entiendes? Y yo creo que de mi lado, más allá de buscar el amor, ya no quiero ponerlo así porque estoy idealizando también mi búsqueda, sino que creo que quiero buscar mi propio amor, mi amor propio y que la persona que llegue es la que se tenga que llegar, o sea, en su momento. En este momento, ¿no? Pero yo también estuve en el punto de Melissa y se respeta Pues totalmente porque o sea, yo estaba... Renier y Melissa piensan entonces Yo estaba que en esa posición. si se va uno, pues lo normal sería otro. De hecho, creo que Eli también lo comentaste a lo mejor con Donday, si pasaría en algún punto. Sí, lo comenté con él, incluso se lo estaba comentando a Miguel y a Jorge, que yo por lo menos, obviamente la situación mía y la de Shirley es diferente porque ustedes extrañan a sus papás, nosotros extrañamos no solo a nuestros papás, sino que a nuestra hija, que, o sea, es algo que obviamente nos necesita más. Nuestros papás hasta cierto punto no nos necesitan a nosotros, pues. Entonces, yo le he dicho a él que yo estoy aquí por él todavía. Entonces, obviamente que si el día de mañana se va él, yo igual les diría a los chicos que en la siguiente votación pues me votaran a mí porque ya no quisiera estar aquí. O sea, obviamente los extrañaría a todos y todo, pero ya no tuvieron un motivo en específico para estar aquí. Entonces, obviamente me fuera, pues. Y obviamente las cosas seguirían con él fuera del programa. Alejandro, tuviste un ejemplo muy padre diciendo que Turquía ahora mismo es el terreno en común para poner sólida tu relación, ¿no? Tal cual, Vanessa. O sea, yo te pongo desde un lado, desde una perspectiva muy pragmática, ¿verdad? Casi numérica, digamos. Yo vengo acá, primero que nada, también a encontrar el amor, claramente, pero vengo con la expectativa de un canal que confió en mí, ¿entendés? Vengo con un país que me está dando su apoyo, su confianza, y vengo también, o sea, no es que yo pueda, a mí me parece quizá un tanto egoísta tirar la borda, y vengo con un contrato también que tengo acá con la gente de acá, que no puedo decir, chicos, acá lo tiro todo a la borda, me voy, ¿entendés? O sea, es lo que implica. Es bastante egoísta quizás desde ese punto, por un lado, sin ofender a nadie, obviamente. Sin ánimos de ofender. Sí, se respeta mucho todo el punto de vista de todo el mundo. Pero también, por otro lado, tenemos que ser prácticos, ¿verdad? Mudarse a vivir a Honduras, o mudarse a vivir a Miami, o mudarse a vivir a donde sea, a otro país que está a muchos kilómetros del tuyo, no es así una cuestión de una semana. El amor lo puede todo, chiquito. No es una cuestión de un mes, no es una cuestión, o sea, es algo que tenés que realmente organizar. Implica un montón de aristas. Económicamente implica también. Tal cual, efectivamente. Entonces, o sea, realmente el camino más fácil como para poder... Por favor, está hablando Alejandro. Para poder estar a la larga realmente con Mariela es acá.
es hacerlo desde el aspecto incluso económico, desde el aspecto de desarrollarlo más tiempo dentro del programa. Tenemos más tiempo para pasar juntos acá que organizar las cosas, digamos, yo desde acá, ella desde allá, como para que yo me vaya nomás directamente. Y nada, yo veo que esta es la oportunidad como para que yo pueda seguir reforzando con Mariela esto en este lugar y cómo yo puedo hacer que ella vuelva. Y únicamente abriéndome, quizá, ¿verdad? La única manera de seguir dentro del programa, ahí es donde entra de repente la contradicción. El riesgo, correcto, me termina siendo doble filo, porque la única manera de seguir dentro del programa es abriéndome, ¿verdad? Que puede terminar peligroso porque puede resultar con que me termino enamorando de otra persona y al final me es contraproducente porque no termino estando con Mariela. Pero a la par, la única razón por la que vale la pena, digamos, que Mariela vuelva al programa también es que yo me mantenga acá, ¿entendés? Porque no tiene sentido que si es que yo me elimino, Mariela vuelva. Entonces yo, primero que nada, tengo que procurar abrirme para mantenerme en el programa para que Mariela tenga sentido en volver acá. O sea, es un círculo. Pero entonces es sano utilizar a otras personas, porque entonces mira lo que estás diciendo, Alejandro. Es que tienes razón, por eso es que le duele y él está así, porque él sabe que entonces como ahí es único cuando se puede tú quedar tienes que estando con alguien cuestionarte utilizando a alguien. realmente qué es lo que quieres y si No, sí quieres Oye, él estar no dijo con que él. él no está yo creo utilizando que a él- nadie. sí. Él lo que Él sintió lo que está por diciendo Jessica es no tomar- es genuino. Sí, él no está tomando la ¿Saben qué, posición chicos? Esto se está poniendo bastante interesante. Vengan todos para acá, lo vamos a platicar todos juntos, ¿va? Ok. Vengan para la casa, pero ahorita, ¿eh? No, los veo muy... Vanessa, por el baño. Dale, Miguel, Edgar. Migui. ¿Dónde? Donday, ¿cómo te sientes primero que todo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Ahí está chiqueado. ¿Dónde hay? Alejandro, entiendo. De lo que Melissa, te perdiste. Melissa. Ay, perdón. Invítame a Está comer saliendo primero, todo. Melissa. Invítame a comer primero, no seas así. Vanessa, tú Donday, sabes ¿cómo que estás? no es de maldad. ¿Cómo estás, Donday? Bienvenido. Que ya estoy mejor. Bueno, dejamos un tema bastante interesante aquí de las relaciones, de las parejas. Y el dilema era, ok, aquí es el terreno en común, que es lo que dice Alejandro. Acá es el campo de batalla. Igual sigue siendo una incertidumbre si regresa o no, porque los votos se renuevan. ¿Cuánto tiempo es lógico esperar a alguien? ¿Cuánto ustedes creen que es lo lógico? Porque apenas él se enteró en la gala pasada que Mariela estaba en esa posición de poder regresar, ¿no? Vanessa, es que jugamos nuevamente con la relatividad del tiempo y sobre todo acá. O sea, ¿cuánto es lógico esperar? ¿Una semana, 2 semanas? ¿Ya cuánto lleva Alejandro esperando? ¿Cuánto llevas esperando? 2 semanas y 3 días. 2 semanas y 3 días donde hay chicas que no han podido conectar. O sea, Otra de las cosas que implica también es la llegada de una chica nueva, porque pienso yo que para las chicas que están acá, por el respeto a ambos, no creo que ellas se hubieran acercado de una manera diferente con Alejandro. Yo pienso que la llegada de una chica nueva a lo mejor implicó un poco más en esa situación. O sea, yo lo poco que conozco a Alejandro, todos han visto que la relación de Mariela y Alejandro ha sido súper linda, súper bonita, pero un mes no es mucho tiempo como para terminar de conocer a una persona. Entonces, cuando se fue Mariela, yo cuando a veces bajo, lo veo de lejitos porque nosotros no podemos tener contacto y yo veo que él hace videollamadas con ella, sí te he visto, y ahí es donde se fortalece la relación, desde mi punto de vista, porque están lejos. Y aún así que están lejos, siguen hablando, siguen contándose, sigue esa complicidad, sigue esa amistad, ese interés. Y eso es lo que se puede llamar como que, no amor, pero sí cariño, puede ser, porque a pesar de su distancia hay como ese contacto y ese apoyo emocional que a veces Alejandro no lo puede encontrar aquí y lo encuentra en Mariela, tal vez. Entonces, si él sigue haciendo estas cosas, yo te he visto y lo veo sonriendo y varias veces, y que salga con el cartel
Y yo no sé, nadie sabe lo que ellos pasan, porque obviamente ha de tener altos y bajos en la relación que ha de tener. Entonces solo él sabe lo que quiere para él. Voy a continuar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer si es que quiero que Mariela vuelva acá? Abrirme, ¿verdad? Abrirme para intentar quedarme todavía dentro del programa para que no me voten las chicas, porque al fin y al Pero cabo estás me van a abriendo de votar. manera natural. Claro, no. O sea, Estoy también es la intentando- pregunta porque no queremos... Realmente estoy intentando abrirme, ¿verdad? Intentando abrirme. O sea, se habrán dado cuenta que tampoco es que me sale muy bien y que No, lo yo hago digo con que sí. torpe No, yo digo y- que sí le salió bien. y lo Ustedes, hago yo con- lo vi muy natural. Porque pero- aquí han venido varios y él no. Voy a continuar. Alejandro, pero ya le contaste a Mariela lo que sucedió Ya le conté, ayer. ya le conté. ¿Y cómo ¿Qué tal? reaccionó? Me dijo, se siente feo. Me dijo, se siente feo y no te Esa voy a es que mentir. esa es la vuelta, lo Pero que te estás, dije. pero claro, estás ahí, ¿entendés? Entonces, al fin y al cabo, estás ahí en teoría para eso, ¿no? Para... Que lo que dice Alejandro es cierto y con esto Meli también, o sea, no por defender a esta persona en cuestión, pero lo que dijo Alejandro es cierto. Él está aquí porque un canal confió en él, un país confió en él. Entonces, no es que en el caso de Andrés no le quiero tirar la de como que voy a estar conmigo o estar en el programa. Es que hay otras razones por las que estamos aquí todos. Porque un canal Pero confió en no se supone nosotros. que la razón más importante para estar aquí es el amor, Sí, pero hay- independientemente de tu canal, de tus seguidores. Pero ese es el- no es de seguidores, X o pero Y. lo que yo dije, O sea, lo de Alejandro. No nos es desviemos muy- del tema. No, pero a lo que voy es Principal. que la disyuntiva está en eso. O sea, la cosa en cuestión está en eso. Yo dije, lo que hace Melissa y Renier lo hubiese hecho yo en su momento también. Pero también se entiende el otro lado porque es así, de que hay una inversión de un canal, hay un país, incluso hay una razón propia, hay una familia tal vez que está atrás de tu permanencia en el programa. Entonces, son las dos cosas que pesan. Hazme la pregunta Entonces, es entendible que cada quien tenga su propio proceso de tomar las decisiones que tenga que tomar, ya sea la espera o ya sea el decidir irse. Correcto. ¿Estás bien, Jessica? ¿Segura? ¿Qué está pasando por tu Pues casa? no sé, me siento como súper incómoda. Bienvenida. Está bien que te sientas incómodo. ¿En qué sentido te sientes incómoda? Emociones Porque- normales del cuerpo. Pues es que no sé, o sea, siento que... ay. O sea, yo hice todo esto sin saber la situación, ¿me Y explico? está perfecto, no te puedes sentir mal por eso. Claro, no fue culpa tuya. Claro, porque lo sentiste natural. Tú no sabías nada de la historia de ellos O dos. sea, pues no, pero... Obvio. Pues Obvio. no, pero sí me siento como muy incómoda de... O sea, de haber provocado esta situación. No creo, Jessica, que te debes de sentir así. O sea, tú llegaste aquí a conectar, tú no sabes muchas de las historias. Al final del día también, lo hemos dicho, Alejandro y Mariela se estaban conociendo, pero tampoco habían formalizado. Pero a mí esto ya me parece más formal que lo que parece. Pues, o sea, Puede ser. ahora que lo estoy viendo y veo la situación en la que está Ale, como que me choquea más todavía porque digo, wow, o sea, esto es muy fuerte. Pero a la final termina siendo una decisión mutua, si te das cuenta. ¿Seguirías por ahí mismo? Una decisión que se tomó. Al final del día. No, pero se tomó. Yo hoy hablé con él y le dije que yo prefiero parar. No, y lo dijiste hace rato y estás en todo tu derecho, pero lo que no quiero es que te sientas mal por algo que no tienes absolutamente nada que ver. No, porque no, tú me viniste a siento conectar, culpable, pues, pero me la siento incomodidad, sí. Sí, me siento incómoda. Normalmente te voy a decir algo para que te vayas acostumbrando. Aquí hay momentos que todos nos sentimos incómodos. Incluso Andreina, hoy tuviste un momento de emoción. ¿A qué se debió ese momento de emoción? ¿Extrañas? Sí, yo he dicho aquí que todos a veces estamos arriba, abajo, una montaña rusa de emociones. Creo que también es una palabra icónica aquí porque pues todos hemos pasado por eso. He tratado de mantenerme firme, tranquila, divertida, porque pues aquí se viene también a encontrar el amor, pero también a vivir la experiencia, a conocer amistades, porque en el amor también es así. Pero pues justamente estábamos compartiendo entre todos los chicos y sí me chocó bastante como que la canción que está cantando Jorge, el contenido, y pues aparte de eso,
pues fue el cumpleaños de mi abuelita. Cumplió 90 años y sí me chocó no estar allí. Y me mandaban videos. Entonces, ver estas cosas de la familia y saber si mi abuelita, pues 90 años son 90 años. Claro. Y ella es mi mejor amiga, la que me escucha. Que fue como que se acumulan sentimientos, se acumulan y uno, pum, explota. Entonces, eso es lo que me pasó, pero... ¿Quieres saber cómo pasó tu abuelita el cumpleaños? ¿Ah? ¿Te gustaría saber cómo pasó tu abuelita el cumpleaños? No, sí, me mandaron videos. Ella me mandó un video. A ver. ¿Estás ahí? Muy bien. Pues yo creo que Irma me va a decir cómo está tu abuelita. Ella es la mamá de Andreina. Hola. Bienvenida al Poder del Amor. Papitos, ¿cómo están? Gracias por tomarse el tiempo para conectar con nosotros. Por favor, Andreina, preséntanos a tus papis. Mi papo, Eddie Bravo. Hola, Eddie. Y mi mamá, Irma Jara. Hola. Eres tu mamá. Sí, por eso yo les decía que me dicen que me parezco a muchas personas, pero me siento orgullosa de parecerme a esa mujer tan importante en mi vida. Irma, bienvenida. ¿Qué le quiere decir a su hija? Te amo, mi amor. Y mi papi es así, súper sonriente. Él es como el lado chistoso de los dos, es el sentimental. Yo soy como una mezcla de ellos dos. Mi papá es esa persona que me aconseja, me dice, disfruta, diviértete, pásala bien, pásala chévere. Y qué bonito poder verlos. Y nada, y que no le he podido contestar a mi mami los mensajes. Me mandaste los videos de mi abuelita y sí me chocó eso, pero pues yo sé que allá la están pasando feliz, la están pasando bonito y que los amo. Y pues, yo les prometí no llorar, pero pues a veces se me da. Pues, ustedes saben que yo soy súper sensible y agradezco a la producción, al Poder del Amor, poder verlos ahorita. A mi Eva, que no sé dónde está, mi viejita, pero pues mi Evita, los amo a los dos. Y pues cuéntenme, están así solo de... no están diciendo nada. Irma, cuéntanos de Andreina. Andreina, hemos tenido el gusto de compartir con ella, una chica muy dulce, siempre con buena energía. ¿Qué cosas no sabemos de Andreina? Bueno, ¿quién no sabe de Andreina? Que es súper sentimental, eso ya es obvio, ya se lo he visto toda la temporada. Pero es una chica que cuando sabe escuchar, sabe comprender y apoyar. ¿Qué más puedo decir de ella? Es un amor de mujer, solo hay que saberla manejar muy bien y de hecho funciona cuando todo se la trata bien. Muy bien, ¿está en lo correcto, señora Irma? Sí, Giovanna. Pero ya veo que la mamá también está muy emocionada, capaz lo heredó de la mamá. No, sí, yo soy igual sentimental como Andreina. ¿Cómo ven? Te tengo una sorpresa. Ella está... Oye, yo quiero ver, ¿Ah? Que te tiene una sorpresa. ¿Me tiene una sorpresa para Andreina? A ver. Mira, mira. Mi gordito. Mi Evita tiene 14 años. Ay, wow. Ya tiene. ¿Qué te digo? Es mi compañera. Hola, mi Evita, ¿cómo estás? ¿Cómo se llaman los perros? Es que, ¿qué te digo? Sí, es que pues como yo soy hija única, ella es mi compañera, la que me escucha todo, o sea, es todo Yo para te mí. entiendo, Sí, yo hasta le hablo. Entonces los que entienden el amor perruno saben que se convierten ya casi como en unos compañeros, ¿no? Mi princesa. ¡Ay, qué hermosa! Bueno, papi, cuenta.
Chao, mi amor, cuídate. Primero, el país está quedando muy en alto, que eso es muy valioso. Segundo, demostrando que es una mujer que cuando se decide hacer algo lo puede hacer. Y tercero, como padres, pues muy chochos, muy felices de que está rodeada de personas que la quieren, que la estiman. Las que no lo conocen todavía bien, pues den la oportunidad. Todos nos la merecemos para demostrar quiénes somos en realidad. Así que nada, ánimo y sigue, como siempre te digo, es tu vida, disfrútala y gózala, que es lo mejor de todo. Es lo único que nos llevamos a la vejez, los recuerdos, así que disfrútalo de todo. Y me trae la abuelita. Y la abuela, como siempre, en sus momentos que está muy lúcida, muy contenta, pues se acuerda de ella y desea que viva, que viva muy bien y que todos estamos bien viéndola a ella también muy feliz. Así que nada de llorar, por favor, ánimo. Y sabes que Andreina y la abuelita cuando ella pierde un momento lo que es la lucidez, pero siempre amanece y pregunta por ti y dice que te manda muchos besos. O sea, a ti no te olvidas, a ti nunca te olvidas, todos los días se acuerda de ti. Mi abuelita tiene un poco de Alzheimer, entonces de vez en cuando está bien, está mal, entonces cuando hablo con ella siempre está lúcida. Pero a ti no te olvidas nunca, Andreina. Yo tampoco, ¿cómo no me voy a olvidar si es como mi comadre? Obvio. Lo que pasa es que a veces por el Alzheimer ella olvida muchas partes, muchas cosas. ¿Sí? Pero ella siempre tiene como que grabado, siempre Andreina, amanece y dice, ¿cómo está Andreina? Y dice que te manda muchos besos y te ve todos los días, mi amor, todos los días. Quiero preguntarles a tus papis, sabemos que ella vino acá a encontrar el amor, a ese hombre que ella puede posiblemente llevar a su casa, presentarles a ustedes. Aquí hay algunas opciones, ya uno está eliminado de la opción, y bueno, me dice Melissa, me mata si digo otra, pero aquí hay varias opciones, alguno que usted diga, oh, me gustaría que mi hija, este niño me gusta para mi hija. Wow. Yo. Bueno, ¿qué puedo decir? Si hablo de un chico o de otro de los que están allí, pues todos son muy simpáticos, son muy carismáticos, muy divertidos. Si me pongo a escoger alguno de ellos, pues está medio complicado y comprometedor. Pero Andreina sabe muy bien que yo siempre la apoyo. Si digo que me simpatiza mucho Ángel o me simpatiza mucho Miguel o alguno de los otros chicos, pues es como que pongo en compromiso eso. Pero que encuentre a alguien que la haga feliz, que la haga sonreír y que esté bien ella misma, para mí eso es más valioso que ninguna otra cosa. Y ahí hay alguien que yo le dije que él tenía luz. Hay alguien especial que tiene luz también. ¿Quién? La personita lo sabe. ¿No? ¿Se refiere a Miguel? Miguel tiene luz. ¿Qué piensa de Miguel? Sabemos que ellos han intentado, es normal, eso es parte del formato, señora, no diga nada. Es parte de conocerse. Miguel ha conectado con Andreina en ciertas formas, obviamente es el proceso. ¿Cómo ven a Miguel? ¿Cómo vemos a Miguel? ¿Cómo lo vemos en la pregunta? El señor Eddie va a hablar. ¿Cómo vemos a Miguel? Bueno, primero es un chico que ha demostrado siempre ser imparcial y protector. Eso es algo que como padre valoro mucho en alguien que se fija en mi hija. Que haga el papel de responsable y de cuidarla. Creo que eso es muy importante, al menos para mí. Creo que para la mamá es lo mismo, independientemente de cuál escoja ella y con quién se sienta muy cómoda y feliz. Pero bueno, quiero agradecer a Irma, a Eddie por sacar el tiempo para conectar con el poder del amor. Muchas gracias, tienen una gran hija y aquí se la vamos a cuidar y vamos a ver si no te envío a una sola persona, te envío a dos. Sí. Eso lo veremos más adelante. Les agradezco muchísimo y Andreina sabe que ella está allá porque Diosito está siempre con ella, cuidándola y protegiéndola. Yo siempre digo que Dios la llevó y siempre es por algo. Y que nunca cambie, porque así como ella es que nosotros somos felices cada cosa que ella hace y todos los días vemos el programa, entonces siempre somos felices con ella.
ella es una buena nena, yo la amo más que a mi vida. Ya, Te muchas amo, mi gracias amor. por estar con nosotros. Un saludo, chicos, a los papás. Muchas gracias. Gracias. Cuídenlo, mi bebé. ¿Y tú cómo te sientes? Te veo bajoneado. Algo tienes. No sé, simplemente ahorita mismo no me siento bien. ¿Qué pasa por tu cabeza? Muchas cosas. Y siento que no, ahorita mismo como que no quiero ni siquiera hablarlas. Simplemente ando bajoneado y ando en mi mundo. Es raro verte así, porque están de acuerdo que Miguel es como, siempre está sonriendo, buena vibra. ¿Qué es? ¿Es del corazón? No es el corazón en realidad. Son muchas cosas que tengo en la cabeza ahorita mismo. También extraño bastante a mi familia y obviamente ver eso me pega, pues, extrañarlos. Tienes como lagrimita en el ojo. Lagrimita en el ojo. Pero nada, todo bien. Pues bueno, yo creo que a lo mejor a ti también te falta papacho, así que Ani anda por ahí, por favor. Deja que nos conectemos, por favor. Ya saben que a la distancia estamos. ¡Hola! ¡Hola, Hola, mi hola! amor. ¿Cómo está? Bienvenida al poder del amor. Hola a todos. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho. ¿Cómo ve todo ese cariño que Panamá semana tras semana le da a Miguel? Bueno, te voy a decir que sorprendida de mi hermoso país, Panamá es lo máximo, Panamá es grande. Yo cuando esto empezó, la verdad estaba muy preocupada de cómo iba a ser ese apoyo porque primera vez que estamos en esto, pero la verdad es que Panamá me sorprendió gratamente. Tenemos un apoyo caluroso, no tienes idea la cantidad de gente que está enganchada con el programa, la cantidad de gente que comparte comentarios, que está apoyando. Y cada vez que se termina el programa yo recibo muy lindos comentarios. Y lo bueno de todo esto es que la gente está compartiendo el programa en familia. O sea, que ha unido muchas familias, ha unido muchas amistades, gente que uno no ve de hace mucho tiempo. Y bueno, estamos muy contentos, la verdad, con el apoyo que estamos recibiendo de nuestro gran país, Panamá. Miguel, para poder conectar con una de las chicas, alguna que le haya llamado la atención, que le diga, hijo, ve, atrévete, ve por ella. Usted no mira a Miguel, usted hágame caso a mí. Vanessa, me estás comprometiendo. No, así es esto. Bueno, la verdad es que todas las chicas son hermosas con sus personalidades, con sus distintas características y rasgos. La verdad es que yo siento que mi hijo ha tenido muy buen gusto durante todo el programa. Me gustan todas. ¡Mamá! Todas son lindas y la verdad que la que él decida, pues para mí será lo mejor. No quisiera opinar ni de una ni de otra, todas me gustan, todas me parecen lindas. Yo creo que es como él no se quiere comprometer. Ani, tíreme con algo. Aquí él ha conectado, sí, con varias. De momento con Gris, con Andreina. Algo que me pueda decir referente a esta situación. Perdón, Miguel. Bueno, yo sé que has conectado con ambas. Las dos me gustan, me parecen hermosas cada una en su forma. Bienvenidas a Panamá cuando quieras y será lo que tu corazón y lo que no diga más adelante. ¿Alguna sugerencia? Díganos un secreto. Un secreto de él. Un secreto para conquistar algo. Para que le dé una sugerencia a las chicas. Bueno, hijo. Bueno, mira, no la voy a comprometer. Dígale algo bonito a Miguel, un consejo a su hijo antes de tener que despedir. Ok, mi amor, tú sabes, piensa con cabeza fría y con el corazón. Lo que digan tus sentimientos es lo que es, independientemente
de lo que digan las demás personas. Y por supuesto que lo que tú elijas será aprobado por nosotros, porque tú eres el que tienes que decidir. Mira en tu corazón, mira profundo y mira las señales. Muy bien. ¿Algo más? Ese es mi consejo. De mi parte, nada, mamá, en realidad quería decirte que te quiero mucho, te extraño un montón, a ti, a la familia. De verdad que tú sabes que yo siempre trato de mantenerme callado algunas cosas y tal vez por eso no hablo tanto con ustedes, para no contarles las cosas que pasan acá y no spoilearlos. Quiero que se vivan de verdad el reality. No te dejes llevar por este momento, simplemente fue un momento en el que estaba sentimental, tú sabes que estoy feliz, aunque los extraño un montón, yo sé a lo que vine y hacerlos orgullosos, como me han dicho todos los días que me escriben, es lo que me hace feliz, lo que me da gasolina, así que nada, te quiero mucho, te extraño un montón y sé que pronto nos vamos a ver. Muchas gracias, Ani, qué Mi amor, placer yo te amo. conocerla. Gracias a ustedes y saludos a todos. Un Saludos, abrazo grande chicos, desde a la Panamá. mamá de Miguel. ¡Qué placer! Muchas gracias. Un beso para todos. Una persona que la vez pasada estuvo muy conmovida con las videollamadas, está confundido y creo que viene bien hablar con su casa. Por favor, poder del amor, saludemos. Epa. Ajá. Familia, conozcan a la mujer más linda de todas. Artemisa, ¿no? Artemisa. Artemisa, lo dije bien. Te lo dijiste bien. así tal Hola, cual. ¿cómo está? Bienvenida al poder del amor. Mami, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Hola, buena. Cuénteme un poquito de Alejandro. ¿Qué características tiene Alejandro que a lo mejor no conozcamos? Ajá, bueno, Alejandro es un chico que ha tenido mío una bendición como hijo. Es maravilloso, hemos crecido juntos, él en su condición de hijo, él me enseñó a su padre y bueno, aquí podemos ver el resultado. Estoy orgullosa, él es muy mis hermanos, entiendo que también son para sus amigos, para toda la familia. Lamentablemente no tenemos muy buena conexión. Igual en otra ocasión vamos a intentar volver a comunicarnos con usted, pero igual le quiero agradecer por el tiempo. Y fíjese, dijo algo que se entendió perfectamente, esencia buena. Y yo creo que algo que todos aquí percibimos siempre de su hijo es eso, nos da esa vibra, esencia buena. Algo que le quieras decir a tu mami, porque ella sí te escucha, despídete. Mami, te ves muy linda. Te mando un fuerte abrazo. Te extraño. Te quiero muchísimo. Muchas gracias. Digan adiós, chicos. Bye. Mi mamá, ahí probablemente está en su trabajo, es una señora que trabaja un montón, la admiro mucho, mucho. Y yo en la infancia, digamos, si bien tuve un montón de comodidades que ellos me pudieron dar, por suerte, gracias a Dios, quizás no compartía mucho con ellos porque ellos estaban trabajando casi todo el día. Tanto así que a mí se me volvió cómodo no pasar tiempo con mis padres, o sea, como que ellos estén, digamos, en el trabajo todo el día. Entonces para mí era cómodo que ellos no estén. Estaba en casa, tranqui, y cuando ellos venían yo como quizás era un soldadito nada más, muy obediente y todo bien. Cuando haber tenido, no sé, en la adolescencia, cuando tenía 18 más o menos, mi mamá quizás se dio cuenta de eso y se esforzó en tener comunicación más conmigo. Y se notó, costó muchísimo, pero ella hacía el esfuerzo, Y lo logró. Después mucho. Es mi mejor amiga. Muy bien. Pero de verdad estoy llorando por alegría. Bueno. Yo lloro por alegría, no por tristeza. No me hagas llorar. Ha sido una semana de muchísimas emociones, chicos. La verdad, qué lindo igual poder sentarnos como familia y platicar y conocer a nuestras familias y poder tener ese contacto. Con este
sentimiento, con esta emoción, me voy a despedir. Recuerden votar en www.elpoderdelamor.tv y quiero decirles que sus 8 horas están completadas. Gracias. Muy bien. Gracias. Nos podemos ir en paz. Gracias, muy amable. Jessica, entonces, ¿tienes plan B o plan C? Pues mi plan B es conocer a alguien más. A Murcielaguito le gusta Andreina, ¿por qué me lo ponen a mí? Jorge quiere tener acercamiento contigo, ¿no? No tengo nada en contra de Andrea, pero man, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Ya, deja de lanzarme indirectas, déjame tranquila. Y de los malos, pues porque he aprendido demasiado. Gracias. ¿Cómo le dices eso a una persona que sabes que tiene sentimientos por ti? Voy a dejar las cosas claras aquí ahorita. Es que no hay nada más cruel, Vanessa, que ofrecerle amistad a alguien que quiere amor. No hay nada más cruel que eso. ¿Ven cómo cambia la situación cuando es en una mujer hacia un hombre? Veo todavía en tus ojos algo hacia Mare. Estás jugando con ella, estás jugando con él mismo, estás jugando conmigo. No me da oportunidad a mí a conocer a otros que sí me interesan. Lo Andrés, de que necesitamos tiempo para ciertas luchas internas de nosotros, en que es algo que tengo que solucionar yo. Es momento de saber quiénes son los favoritos de la semana de ambas casas. Quien obviamente podrá blindar su casa, ganar $2,000 y un premio.